Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 46. Capítulo 46. Esto no es estupidez, esto es sinceridad. Barry preguntó, desconcertado. ¿Por qué? Con tanto poder, ¿no deberías estar salvando el mundo? Richard apartó la mirada, miró a Barry y dijo lentamente. Cada uno tiene su propia elección sobre cómo usar el poder. Yo solo quiero vivir mi vida a mi manera y proteger lo que considero importante. Barry asintió, medio comprendiendo, y cayó en la contemplación. Además, Barry, ¿de verdad crees que la existencia de Superman es algo bueno? Richard dijo significativamente, sus ojos se llenaron de emociones profundas y complejas. Por supuesto, Superman ha salvado al mundo 2 veces y a innumerables familias durante ese tiempo. Barry lo dijo sin dudarlo, que era también como la mayoría de la gente en el mundo veía a Superman. Pero ambas crisis mundiales estaban relacionadas con Superman, y una vez que Superman murió, las tasas de criminalidad en el mundo aumentaron exponencialmente. Antes de morir, Superman realizó innumerables buenas obras, combatiendo a criminales y eliminando desastres naturales, pero esto también, en cierta medida, eliminó el potencial y la autonomía de la humanidad. La parálisis de la policía es la mejor prueba. El tono de Richard era tranquilo, pero al mismo tiempo tenía el poder de invitar a la reflexión. Desde esta perspectiva, Lex Luthor y Bruce Wayne acertaron al eliminar a Superman. Superman protegía demasiado a la humanidad, y si ésta se topaba con algo que Superman no podía manejar, la malicia de la humanidad ahogaría su bondad. Nadie puede ser bondadoso para siempre. Esto solo llevaría a que un villano tras otro desafiara constantemente su objetivo final, convirtiéndolo finalmente en una bomba gigante. ¿Son todas nuestras acciones incorrectas? ¿No debería usarse nuestro poder para salvar a otros? Barry estaba algo desconcertado. Tras obtener superpoderes, Barry se dio cuenta de que tenía la capacidad de ayudar a los demás y combatir el mal. Este sentido de misión lo impulsó a usar sus habilidades para proteger la ciudad y a su gente. No, en el futuro, este mundo presenciará innumerables crímenes cometidos por superpotencias. Se necesitan héroes, pero deben encontrar un equilibrio con la humanidad. La expresión de Richard era seria. Las futuras invasiones extraterrestres y las invasiones de otros universos paralelos no son algo que los humanos comunes puedan resolver. Entonces, ¿qué hago? Barry miró a Richard, esperando encontrarle una respuesta. No sé, no soy un héroe. Deberías agradecer que no cometa delitos, dijo Richard irresponsablemente, con un dejo de burla juguetona en el rostro. El rostro de Barry se ensombreció. Hizo un montón de preguntas, pero ni él mismo sabía las respuestas. Sin embargo, en el futuro, puedes preguntarle a alguien. Él debería saber cómo relacionarse con la gente común. ¿Quién? La esperanza se reavivó en los ojos de Barry. Ordenanza. Entonces iré a Ciudad Gótica de buscarlo. Hacía tiempo que había oído hablar del Caballero Oscuro de Ciudad Gótica. Él vendrá a buscarte. Barry estaba medio escéptico, pero en ese momento no tenía una mejor opción, por lo que solo podía depositar temporalmente su esperanza en este misterioso Batman. Richard miró hacia el cielo que se oscurecía gradualmente y dijo: Barry, se está haciendo tarde. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. Hermano Richard, si hay algo que pueda hacer, también puedo ayudar. La mirada de Barry reflejaba reticencia, y sus palabras estaban llenas de sinceridad. Claro, es para hacer cosas de adultos con tu Venom High. La boca de Richard se curvó hacia arriba, con una sonrisa traviesa que apuñaló el corazón de Barry. Bien, hermano Richard, ¿nos volveremos a ver? La expresión de Barry era ligeramente decepcionada, pero aún llena de anticipación. Por supuesto, Flash, adiós. Con eso, la figura de Richard se movió levemente, volando directamente en el aire como un cohete, desapareciendo en el infinito cielo nocturno en un abrir y cerrar de ojos. Adiós, hermano Richard, Venom High. Escuchando la despedida detrás de él. Creo que estoy empezando a entender por qué te gusta este chico tonto. Esto no es una tontería. Es sinceridad. La sinceridad nunca pasa de moda. Es solo que algunas personas no la merecen. Se oían susurros bajos desde el cielo nocturno. 5 días después. Durante este tiempo, Richard llevó a Venom High de luna de miel a varios lugares pintorescos. Durante el día, disfrutaban plenamente de la belleza de la naturaleza y, por la noche, jugaban a sus propios juegos en un espacio privado. Venom High también cumplió con entusiasmo todas las peticiones de Richard. Aunque su rostro permaneció inalterado, su figura podía transformarse a voluntad.
A veces era una jovencita llena de vida, otras veces una hermana mayor madura y encantadora. Ella representaba a la perfección el encanto de las distintas edades. Y había todo tipo de ropa, desde preciosos vestidos de noche hasta lindas faldas cortas, pasando por diversos trajes de baño deslumbrantes a la vista. Richard no pudo evitar exclamar: la decisión más inteligente que tomé en esta vida fue robar a Venom High. Su rostro estaba lleno de una sonrisa satisfecha y feliz, y sus ojos estaban llenos de amor y cariño por Venom High. Aunque digas eso, no me queda nada con qué recompensarte. Ella había intentado todo tipo de juegos con él durante este tiempo. Tu existencia es la mejor recompensa para mí. HMPH. Si hubieras tenido esta elocuencia en tu vida anterior, no habrías estado soltero todo el tiempo. Eso es porque no te conocía. La sudadera con capucha de Richard flotaba en el cielo, coqueteando con Venom High. Gotham, Mansión Wayne. Richard aterrizó en la entrada, erguido y estirado, extendiendo la mano para tocar el timbre. Antes, siempre había irrumpido con agresividad, pero esta vez venía como invitado. Ding-dong, señor Richard, buenos días. Alfred abrió rápidamente la puerta, su expresión algo compleja. Buenos días, mayordomo Alfred. Richard lo saludó con una sonrisa, pero de repente notó que Butler Alfred lo miraba con una mirada muy resentida. Mayordomo Alfred, fue un poco grosero aparecer antes, pero esta vez no estoy aquí para causar problemas. No debería mirarme así. Dijo Richard, algo desconcertado. No, solo me sorprendió que vinieras tan temprano. Alfred suspiró con impotencia y se giró para liderar el camino. Sus pasos eran firmes, pero con un toque de urgencia, como si quisiera completar la tarea lo antes posible. ¿No es bueno llegar temprano? Alfred, como mayordomo, deberías ser muy puntual. Richard preguntó confundido. Recordó que una vez Bruce se quedó despierto hasta muy tarde y se despertó tarde, y el mayordomo Alfred le sirvió el desayuno directamente. Pero esta vez, desearía que pudieras llegar más tarde, incluso si te demoraras unos días, no estaría descontento. El tono de Alfred tenía un matiz de impotencia y reticencia. Alfred condujo a Richard a una habitación. Aquí estamos, el viejo maestro está dentro. Richard estaba lleno de sospechas, sin entender lo que estaba pasando, pero aún así empujó la puerta y entró, luego rápidamente volvió a cerrar la puerta. ¿Qué pasa, señor Richard? Creo que estoy alucinando. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 47. Capítulo 47. Hija. Richard empujó la puerta nuevamente y la vista que tenía frente a él le hizo abrir mucho los ojos. Era una cocina espaciosa y Bruce Wayne, vestido con un elegante traje y un delantal, estaba hábilmente ocupado preparando el desayuno en la estufa. ¿Estás aquí? ¿Quieres desayunar? Dijo Bruce sin girar la cabeza, con voz tranquila y natural. Sí, por favor, gracias. Richard se recompuso, caminó hacia la mesa del comedor y se sentó, con los ojos todavía fijos en la ocupada figura de Bruce. Mirando la leve sonrisa aún en los labios de Bruce, Richard sintió un momento de trance. ¿He transmigrado a otro universo paralelo? Murmuró Richard para sí mismo, con el rostro lleno de incredulidad. Claramente no, sonó la voz de Venom en su mente. Richard se frotó los ojos, confirmando una vez más que todo lo que tenía delante no era una ilusión. Nunca imaginó que el caballero oscuro de Gotham, el digno Batman Bruce Wayne, tendría un lado así. Bruce sirvió rápidamente un plato de exquisito desayuno al estilo occidental. Los sándwiches estaban perfectamente dispuestos y la yema del huevo frito tenía un color perfecto y atractivo. Richard comenzó a comer, y con un bocado, una expresión de satisfacción apareció en su rostro, y no pudo evitar elogiar. Increíble, Bruce, tienes esas habilidades. Estudié artes culinarias en Le Cordon Bleu International. Le Cordon Bleu International es una escuela culinaria de renombre mundial, y usted es la tercera persona que ha probado mi cocina. Bruce lo dijo sin girar la cabeza, mientras sus manos ordenaban continuamente la cocina. ¿Quiénes fueron el primero y el segundo? Preguntó Richard con curiosidad, sin dejar de masticar. Alfred y mi hija, Damián. La voz de Bruce era firme y tranquila. Oh, hija. Richard estaba tan sorprendido que casi se atragantó con la comida, con los ojos abiertos, sin poder creer lo que oía. En ese momento, Alfred también entró con Damián. Damián vestía un traje informal. Su pequeña figura irradiaba un aura ágil, mucho mejor que la sensación de frío inicial. Al ver a Richard, se acercó directamente y se sentó a su lado. ¿La entregaste? ¿No pensaste en comprobarlo?
Bruce dijo, sirviendo un plato de desayuno y colocándolo suavemente frente a Damián, agregando también pensativo un vaso de leche. ¿Cómo iba a comprobarlo? ¿Desnudándola? Talía, ese tipo, si la hubiera dejado con el pelo largo, me habría fijado. Richard parecía indefenso, recordando la escena cuando Damián, con el torso desnudo, corrió hacia él cuando se conocieron por primera vez. ¿Quién hubiera pensado que era una niña? Los cómics tampoco lo escribieron así. Mamá dijo que el cabello largo es inconveniente para un asesinato, dijo Damián sin expresión alguna, su tierno rostro mostraba una madurez y una frialdad inadecuadas para su edad. Al oír esto, todos los adultos presentes oscurecieron sus expresiones y simultáneamente miraron hacia la puerta. Richard meneó la cabeza y continuó desayunando. No era su hijo, así que el género no importaba. Quiero pedirte un favor. Bruce se desató el delantal y se sentó frente a Richard, con expresión seria. ¿Qué pasa? Habla. Respondió Richard con naturalidad. Conviértete en el padrino de Damián y llévala lejos. Los movimientos de Richard se detuvieron y toda la cocina quedó instantáneamente en silencio, con solo el sonido claro del cuchillo y el tenedor de Damián tintineando mientras comía. Es demasiada molestia, me niego, dijo Richard sin dudarlo. Deberías mirar esto primero. Bruce tomó una carpeta de la mano de Alfred y se la entregó. Richard lo abrió y vio una fórmula de poción. Poción curativa. Había un montón de términos profesionales que no podía entender, pero a continuación había un resumen reflexivo. Elimina el efecto de locura del pozo de Lázaro. El efecto curativo no es tan poderoso como el original, pero puede curar la mayoría de las heridas externas excepto las fatales. Este fue el contenido de nuestra transacción anterior, dijo Richard. Abajo, recordó Bruce. Richard pasó a la siguiente página del documento y su mirada se dirigió instantáneamente a un titular destacado. Acuerdo de transferencia de capital del 20% de Wayne Group. Wayne Group, un gigante comercial de gran importancia en Ciudad Gótica e incluso a nivel mundial, tiene dominios comerciales extensos y profundos. La influencia de Wayne Group permea todos los aspectos de la sociedad, y el 20% de su capital es, sin duda, una enorme fortuna. La boca de Richard se torció. Era una escena tan familiar. A todos ustedes, los ricos genios de segunda generación, ¿les gusta regalar acciones? ¿Iron Man, Tony Stark? Bruce levantó una ceja ligeramente. También había leído cómics de Marvel durante ese tiempo. Sí, tengo esta poción y el 20% de Industrias Stark, y he sometido a la alianza de asesinos, así que no me falta dinero, dijo Richard con calma, cruzando los brazos. No se trata de dinero. Líneas de producción de armas tecnológicas, laboratorios de pociones, siempre que haya planos y fórmulas, Wayne Group puede producirlos para usted en el menor tiempo posible, dijo Bruce con seriedad. Damián, por su parte, comía tranquilamente su desayuno, como si todo lo que la rodeaba no tuviera nada que ver con ella, aparentemente sin importarle en absoluto que la estuvieran vendiendo como mercancía. Estamos de acuerdo. Antes de que Richard pudiera hablar, Venom emergió, se transformó en humano, tomó a Damián, se frotó contra ella y dijo emocionado. Cachorro humano fragante y suave. El cuerpo de Damián se puso rígido y miró a Bruce en busca de ayuda. Bruce no la detuvo. Solo observó a Venom unos instantes antes de ignorarla. La mirada del mayordomo Alfred era algo compleja. Sus labios se movían, pero al final no dijo nada. Al ver esto, Damián bajó la cabeza, sus pequeños puños fuertemente apretados, ocultando la decepción en sus ojos. Está bien, estoy de acuerdo. Richard dijo que Venom rara vez mostraba un afecto tan fuerte por algo. Bruce asintió al oír esto, luego se volvió hacia Butler Alfred y le dijo: Alfred, por favor, llévalos a empacar su equipaje. El mayordomo Alfred respondió a la orden y luego condujo a Venom y Damián. A medida que sus figuras desaparecían gradualmente, la sala quedó en silencio. Debes saber que hay muchas crisis en el mundo Marvel. ¿Por qué quieres que lleve a tu hijo a Marvel? Richard frunció el ceño, con la mirada fija en Bruce, lleno de confusión. Ante la pregunta de Richard, Bruce mantuvo la calma. Pero aún así elegiste el universo Marvel, no el universo DC. Esto indica que el universo DC es más peligroso que el universo Marvel, o que en el universo Marvel se puede sobrevivir a cualquier tipo de crisis. Richard guardó silencio un momento. De hecho, ya fuera el brazalete del infierno como refugio o Lucifer en el universo Marvel como as bajo la manga, podía sobrevivir. Tienes razón. En el universo Marvel, no importa qué tipo de crisis enfrente, salvar el mundo no está garantizado, pero puedo asegurar la supervivencia de quienes me rodean. Ya basta.
Que sea una persona común y corriente, despreocupada. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 48. Capítulo 48. Enemigos. Afuera de la mansión Wayne, la señorita Damián estaba parada en silencio junto a Venom, su pequeño cuerpo parecía algo rígido. Al ser abandonada por sus padres biológicos en tan poco tiempo, el hecho de no llorar ni armar alboroto ya demostraba una fortaleza muy superior a la de los niños de su edad. Su pequeño rostro estaba tenso, sus ojos llenos de terquedad y confusión, como si estuviera tratando con todas sus fuerzas de reprimir sus emociones internas. Era como una pequeña estatua silenciosa que hacía doler el corazón. Los ojos de Alfred Pennyworth estaban un poco rojos, con la mirada fija en Damián, y su corazón rebosaba de reticencia. Tras él, el alto edificio de la mansión Wayne lucía especialmente solemne en ese momento. Sus antiguos muros parecían suspirar por la inminente separación. Tras décadas con la familia Wayne, casi consideraba al maestro Bruce su propio hijo. Ahora, justo cuando por fin tenía una adorable nieta, la iban a enviar lejos a tan temprana edad. Bruce también apretó fuertemente los puños, sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. Era imposible decir que no le gustaba esta hija. En 5 días, Batman no había aparecido ni una sola vez. Aparte de sumergirse en fórmulas de pociones durante los 2 primeros días, el resto del tiempo lo pasaba acompañando a Damián. Era solo que Gotham, esta ciudad oscura y decadente, este mundo lleno de peligro y caos, realmente no era apto para el crecimiento de un niño. Respiró hondo, intentando calmar su expresión. Richard envió 10 contenedores al infierno, suspirando por dentro. Como se esperaba de Bruce, ha considerado todas las necesidades futuras de Damián, desde transporte a gran escala hasta pequeñas piezas de joyería, todo está allí. Richard giró la cabeza para observar la expresión incómoda de Bruce y rió entre dientes. Bruce, ¿por qué tienes esa cara tan larga? No me digas que crees que no enviaré a tu hija de vuelta en el futuro. ¿Te resulta fácil viajar entre mundos? Bruce frunció el ceño, con un atisbo de sospecha en la mirada. Es tan fácil como dar unos pasos, respondió Richard con indiferencia. Bruce se quedó atónito, momentáneamente sin saber cómo responder. Entonces me preparé mentalmente para no volver a verla, e incluso le pedí específicamente a Alfred que tratara de Damián con frialdad, que cortara sus lazos emocionales, que evitara que Damián los extrañara y desarrollara resentimiento hacia Richard. A Alfred Pennyworth no le importó. Caminó unos pasos hacia Damián, se arrodilló y le dio instrucciones gentilmente. Señorita Damián, cuando llegue allí, debe portarse bien y no hacer travesuras. Si le hacen algún daño, debe decírselo al señor Richard. Recuerda comer a tiempo, dormir bien y ponerte más ropa cuando haga frío, para no resfriarte. No descuides tus estudios. Aunque estés en un entorno nuevo, el conocimiento siempre es la riqueza más valiosa. Y tampoco intentes ser fuerte por ti mismo. Si encuentras dificultades, pide ayuda y todos te apreciarán. Damián miró a Alfred Pennyworth con los ojos llenos de confusión. En los últimos días, no había tenido que entrenar, no se había lesionado, no había tenido que beber la horrible solución nutritiva y podía comer pastelitos dulces todos los días. Aunque su padre parecía muy frío, todas las noches le contaba historias y la sacaba a jugar durante el día. ¿Por qué me abandonas? ¿Es porque soy demasiado débil? Preguntó Damián con voz temblorosa. Por eso también se fue mamá. Sus pequeños puños estaban fuertemente apretados, sus ojos rojos, tratando con todas sus fuerzas de no dejar caer las lágrimas. Señorita Damián, las lágrimas rodaron por las arrugadas mejillas de Alfred Pennyworth. Bruce también se quedó paralizado, sus labios temblaban ligeramente, queriendo explicar pero incapaz de hablar. Richard empujó a Bruce hacia Damián. Solo soy responsable de cuidarla. No esperes que le dé un amor paternal. Yo mismo todavía soy un bebé. Bruce respiró profundamente, se arrodilló, sostuvo la mirada de Damián y dijo con voz ligeramente ronca. Damián, no es que seas débil, y no te voy a abandonar. Papá te quiere mucho, pero este mundo está lleno de peligros, y papá no siempre puede mantenerte a salvo. Te entregué al tío Richard para que puedas crecer en un lugar más seguro, lejos de la oscuridad y la lucha de aquí. Papá siempre pensará en ti, y cuando todo mejore, te traerá a casa. Al ver esto, Richard rápidamente sacó su teléfono para grabar la escena, con una sonrisa traviesa en su rostro. Este es uno de los raros momentos de vulnerabilidad de Batman. Tengo que guardar un buen recuerdo. Venom puso los ojos en blanco y regresó a su cuerpo. El cachorro humano sería suyo de ahora en adelante. No había prisa.
Papá, Damián hizo una pequeña pausa después de escuchar las palabras de Bruce, luego extendió los brazos y abrazó a Bruce, enterrando su pequeña cabeza fuertemente en su abrazo. Una vez que las emociones de Damián se estabilizaron. Está bien, vámonos. Dijo Richard, colocando a Damián en el hueco de su brazo. Richard, ¿quién es el enemigo? Bruce lo miró fijamente, con una mirada firme y persistente. ¿Seguro que quieres saberlo? Podría desesperarte. Richard frunció el ceño. Nadie sabía en qué se convertiría Batman, quien aún no había experimentado varias guerras de invasión, si supiera de antemano sobre Barbatos. Soy Batman, las palabras de Bruce fueron contundentes, llenas de una resolución innegable. Richard suspiró, sacó el anillo mental y dijo: libera tu resistencia. No puedo decírtelo directamente. Bruce reconoció de un vistazo el anillo que lo había controlado la última vez, un destello de cautela brilló en sus ojos, pero aún así relajó su mente. En un instante, una enorme cantidad de información surgió en la mente de Bruce como una marea furiosa. Las formas malvadas de los Batman, el misterioso y poderoso NTH Metal, la corte de los búhos oculta en la profunda oscuridad, y la fuente del mal de Gotham, Barbatos. Richard transmitió directamente todo el evento Darkness Metal. Después de un rato, Bruce abrió lentamente los ojos, pálido. Tomó el pañuelo que Alfred Pennyworth le ofreció y se limpió la hemorragia nasal. Este es mi enemigo. ¿Cómo te sientes? Lo suficientemente enojado como para matarlo. Los ojos de Bruce eran fríos y furiosos. Incluso si el enemigo fuera un ser más poderoso que Superman, Batman no mostraría el más mínimo miedo. Un consejo. Estos datos solo deben tratarse como inteligencia, no como el futuro, de lo contrario morirás una muerte miserable. Por supuesto que lo sé. Bien, eres Batman. Vamos. Después de que Richard se elevó al cielo y se fue, Bruce miró hacia donde había desaparecido, con la mirada un poco aturdida. Después de un buen rato, se dio la vuelta y entró en la Batcueva. Al llegar al escritorio de la Baticueva, que estaba repleto de archivos y equipos, Bruce abrió su computadora y comenzó a formular una serie de planes. Plan de la Liga de la Justicia, sus dedos golpeaban rápidamente el teclado, y constantemente aparecía contenido nuevo en la pantalla. Plan de desintegración de la Corte de los Búhos, cada palabra estaba llena de frialdad. Plan anti-Batman, esto era para lidiar con la situación de los Batman. Y anti-Richard, pensando en la capacidad de replicación de Richard, la expresión de Bruce se volvió aún más solemne. En la oscuridad, la sombra de Bruce se proyectaba en la pared por la luz de la computadora, como un murciélago gigante, como si estuviera listo para abalanzarse sobre Bruce en cualquier momento. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 49. Capítulo 49. Diablo profesional. En el cielo, Damián miró hacia abajo, con los ojos llenos de vigilancia. ¿Qué pasa, Damián? Preguntó Richard. Estos últimos días, a veces siento que alguien me vigila desde atrás. Habiendo heredado el talento de Bruce, además de un año de entrenamiento brutal, subestimar a Damián sin duda significaría una gran pérdida. Esa es Talia, ha estado en Wayne Manor todo este tiempo. Richard tampoco entendía bien qué pensaba aquella mujer. Afirmaba amar a su hijo, pero intentó seducirlo delante de él. Afirmaba no amarlo, pero lo seguía, como se ve hoy. Mamá no me abandonó. Damián sonrió. Padrino, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Damián. Tras saber que sus padres no la habían abandonado, recuperó su alegría inicial. Encontrar a Leish y a Ogun, tu abuelo materno. Él es mi mayor logro en este mundo. Richard pensó que para establecer una empresa, entrenar fuerzas armadas y formar una organización era necesario contar con él. Padrino, ¿puedo hacerme más fuerte? Los ojos de Damián estaban llenos de anhelo. ¿Sigues pensando en lo que pasó antes? ¿No te lo explico ya, Bruce? Richard sonrió con impotencia. Damián dijo. Se encontró con un enemigo muy poderoso y quiero ayudar a papá. Richard observó la pequeña expresión de Damián y no pudo evitar suspirar. Sin duda, las niñas son más consideradas que los niños. La versión masculina de Damián a menudo traicionaba a su anciano padre. Por supuesto, dejando todo lo demás de lado, volverse más fuerte que tu padre no es un problema, siempre y cuando crezcas felizmente para poder ayudar a tu padre, dijo Richard con una sonrisa. Milímetros, haré ejercicio todos los días, beberé leche y estudiaré, resonó en el cielo la tierna voz de Damián. ¡Qué buen niño! Los ojos de Richard también mostraban cariño. Bien. Entonces tengamos una niña también en el futuro. Bien, tengamos otro chico, que pueda desenterrar 2 repollos ricos de segunda generación.
Está bien, tomemos dos. Mientras volaban hacia la ubicación original de la montaña nevada, vieron a un denso grupo de miembros de la Alianza de Asesinos parados allí, como un enjambre de hormigas negras. Venom formó rápidamente un traje de Superman, dándole a Richard un aura aún más majestuosa. Richard descendió lentamente del cielo, su capa dorada ondeando ferozmente en el viento y la armadura de su cuerpo brillando con una luz fría bajo la luz del sol. Saludos, maestro, dijo Leish Yaogu, arrodillándose, con voz alta y respetuosa. Los asesinos detrás de él también se arrodillaron al unísono. Saludos, líder. Un rugido atronador resonó en el cielo, sacudiendo la nieve circundante. Damián estaba sentada en el brazo de Richard, con los ojos muy abiertos mientras observaba la impactante escena que tenía delante. Innumerables asesinos se arrodillaron al unísono, y la inmensa aura hizo latir con fuerza su pequeño corazón. Abrió su pequeña boca, con los ojos llenos de asombro ante el gran espectáculo. Todos, de pie. Leish Yaogu, ¿cómo está la situación? La voz seria de Richard interrumpió el aturdimiento de Damián. Todo el personal de combate de la Alianza de Asesinos está en sus puestos, y hay suficientes suministros para que la Alianza de Asesinos opere durante 100 años. Solo se ha convocado a una parte del personal comercial y los agentes encubiertos. El resto permanece como estaba. Leish Yaogu informó respetuosamente. Vamos. Richard abrió un enorme portal y entró primero. Tras él, Leish Yaogu guiaba a los miembros y suministros de la Alianza de Asesinos, como una marea impetuosa, siguiéndolos de cerca. Damián estaba en el brazo de Richard, balanceándose con sus pasos. La visión de Damián se oscureció, y cuando pudo volver a ver con claridad, lo que apareció ante ella fue un mundo completamente extraño y misterioso. Las llamas furiosas, el humo negro que lo invadía y los extraños accidentes geográficos la dejaron sin aliento. Padrino, ¿dónde está esto? La voz de Damián tembló. Me olvidé de decirte que mi nombre es Richard y mi profesión es Rey Demonio del Infierno. La voz de Richard era excepcionalmente clara en este caos. En ese mismo momento, el volcán detrás de Richard entró en erupción de repente y la lava caliente salió disparada como un dragón gigante, precipitándose hacia el cielo. Los Reyes Demonio no son buenos personajes en ningún mundo. El rostro de Damián al principio palideció del miedo, pero pronto se mordió el labio y recuperó rápidamente la compostura, comenzando a examinar con curiosidad su entorno. Damián, ¿no tienes miedo? Soy un rey demonio. Richard la miró con interés. Al principio tenía un poco de miedo, pero eres mi padrino. La voz de Damián aún temblaba un poco, pero su mirada era firme. Eres demasiado inteligente. Richard estaba ligeramente aturdido, luego mostró una sonrisa aliviada, extendiendo la mano para frotar el cabello de Damián. Los asesinos detrás de ellos también entraron en pánico, muchos mostraban miedo y jadeaban en voz baja. Sin embargo, bajo la estricta reprimenda de Leish Yaogu, recuperaron rápidamente la compostura, aunque en sus ojos permaneció un rastro de miedo persistente. Pronto, una serie de figuras oscuras cayeron del cielo, trayendo una ráfaga de viento y levantando una nube de polvo. Saludos, joven maestro. Los recién llegados eran Sombra, Hulk y Abominación. Se arrodillaron sobre una rodilla, sus voces como un trueno. Saludos, su majestad. Los demonios detrás de ellos también gritaron al unísono, algunos con colmillos afilados, otros con enormes alas en sus espaldas, luciendo feroces y aterradores. Sombra, este es Leish Yaogu. De ahora en adelante, será el comandante del departamento de asesinos y se encargará de algunos asuntos humanos. Ha sido un líder durante 700 años, así que puedes aprender de él, presentó Richard. Leish Yaogu, ella es Sombra. Es la comandante de los demonios. Puedes preguntarle más tarde para aprender sobre las habilidades de los demonios y puedes hacer contratos con ellos para obtener habilidades, continuó Richard. Sí, respondieron ambos al unísono. Richard entonces miró a Hulk y Abominación. Ambos acababan de terminar su pelea y estaban cubiertos de polvo. Ustedes dos se han sentido bastante cómodos últimamente, dijo Richard con una media sonrisa. Jeje, Hulk, me gustas. Hulk mostró una sonrisa simple y honesta, su boca ancha revelando un montón de grandes dientes blancos. Joven maestro, ¿es esta su hija? Abominación notó una pequeña figura detrás de Richard. Sombra también miró disimuladamente varias veces, pero no era el momento de preguntar, pues había un asunto serio. Cuando Abominación preguntó, también aguzó el oído, esperando la respuesta.
Mientras Abominación la observaba, Damián se escondió detrás de Richard, asomó su pequeña cabeza y examinó a los dos gigantes que tenía delante. No, ella es mi ahijada. Richard acarició la pequeña cabeza de Damián. Abominación también sabía lo aterradora que era su apariencia transformada, por lo que volvió a su forma humana, vistiendo un traje de combate especial y muy elástico. Todavía tenía cierto sentido de vergüenza. Bronsky sacó un colgante negro de su bolsillo y se lo entregó a Damián. Este es un regalo del tío Bronsky. Damián miró a Richard, y después de que Richard asintió, ella extendió la mano y lo tomó. Gracias, tío Bronsky. Hulk también quiso hacer lo mismo, pero se miró a sí mismo, solo llevaba un par de pantalones cortos grandes, y se rascó la cabeza con impotencia, con los ojos fijos en el par de alas rojas de un demonio cercano. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 50. Capítulo 50. Banner está a punto de morir repentinamente. ¡Ay! El demonio con forma de pájaro gritó de dolor, girando su cabeza brutalmente, queriendo ver qué tipo ignorante se atrevía a hacer un movimiento frente a su majestad. Sin embargo, al ver que era Hulk, su mirada furiosa se disipó al instante y se dio la vuelta en silencio. Era demasiado fuerte. No podía vencer. Hulk, un regalo. Hulk sonrió y le entregó un puñado de plumas que sostenía. Gracias, tío Hulk. Damián también los aceptó en silencio, su pequeña mano agarrando firmemente las plumas, con una expresión compleja en su rostro. Richard también se sintió un poco impotente. Este no es un tío. Hulk debería tener una edad similar a la tuya. Deberías llamarlo hermano mayor. Bronsky también asintió en señal de acuerdo. Hulk, hermano mayor. La boca de Damián se abrió mientras miraba el enorme cuerpo de Hulk con incredulidad, preguntándose: ¿qué come para crecer tanto? Hulk, al oír el discurso de Damián, se palmeó felizmente el pecho, haciendo un sonido de golpe, golpe. En ese momento, Shi también se acercó, sosteniendo una gema del tamaño de un puño en su mano. Este es el regalo de la tía Shi. Shi dijo con una sonrisa, entregándole la gema de Damián. Damián miró a la tía que era solo un palmo más alta que él. Gracias, tía Shi. Dijo Damián dulcemente, tomando la gema con ambas manos y sosteniéndola cuidadosamente en su palma. Shi asintió con satisfacción, extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Damián. Después de que Richard le dio a Shi y a los demás algunas instrucciones importantes, brilló y regresó al universo Marvel. Richard apareció en una mansión. Al abrir los ojos, se encontró con un verde intenso. Las paredes estaban cubiertas de diversas formas de enredaderas, plantas coloridas y delicadas flores entrelazadas. Richard incluso pudo ver un árbol frutal cargado de frutos maduros que crecía en el techo. Si no hubiera visto la mesa del comedor que le resultaba familiar, realmente habría pensado que había llegado al lugar equivocado. «Padrino, ¿vamos a vivir en un bosque de ahora en adelante?», preguntó Damián con curiosidad, sosteniendo un montón de regalos. Su pequeño cuerpo estaba tan cubierto por los regalos que solo sus ojos eran visibles, y su voz salía apagada detrás de los regalos. «No. Pamela, he vuelto». Richard gritó. Esto claramente era obra de Pamela. Como si escucharan las palabras de Richard, las plantas circundantes parecieron sentir algo y comenzaron a desaparecer lentamente. Las vides retrocedieron como una marea, y las flores se marchitaron al instante. En un abrir y cerrar de ojos, la escena que antes parecía un bosque recuperó gradualmente su aspecto original. Damián asomó la cabeza entre la pila de regalos, mirando con sorpresa ese cambio mágico, su pequeño rostro lleno de incredulidad. Pamela apareció en la puerta con un vestido verde, como un hada de primavera. Su rostro irradiaba alegría y emoción, y corrió hacia ella con impaciencia. «Querida mía, te extrañé mucho». Pamela abrazó fuertemente a Richard, como si quisiera fundirse con su cuerpo. «Yo también, Pamela». «Y hablando de eso, ¿por qué convertiste la mansión en eso?». «Las plantas me dijeron que se acercaba el peligro, así que invoqué algunas plantas para proteger la mansión». «¿Peligro?». «Esta vez fui negligente, pido disculpas». Una luz fría brilló en los ojos de Richard. Ya había demostrado su fuerza, pero algunos seguían siendo deshonestos. «Está bien, mi querido, este pequeño». Pamela notó a la pequeña persona a su lado, sus ojos se iluminaron y empujó a Richard, corriendo impaciente hacia Damián. ¿Es esta la hija prometida de la hermana venenosa? Nació tan rápido, sus ojos son como los míos, su cabello es como el de mi querida, Pamela dijo emocionada, con una brillante sonrisa floreciendo en su rostro como una flor.
Damián fue abrazado por Pamela, sintiendo la calidez de su abrazo y viendo el afecto no disimulado en sus ojos, no la apartó. Si la tía Venom la miraba como si fuera un juguete, la tía frente a ella estaba llena de afecto, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Richard observó la apariencia de Pamela con un poco de dolor en el corazón. No sabía que su deseo de tener un hijo fuera tan fuerte. Venom salió corriendo y dijo: Pamela, este es el hijo de Batman. Aún no hemos empezado a crear a nuestro hijo. Pamela miró a Richard confundida, sus ojos mostraban desconcierto. Querido, ¿por qué trajiste al hijo de Batman aquí? El mundo de Batman no es seguro. Me la confiaron. Ahora soy su padrino, explicó Richard rápidamente. La mirada de Pamela se oscureció levemente, esa decepción momentánea claramente visible, pero luego ella todavía miró a Damián con dulzura. Hija, ¿cómo te llamas? La voz de Pamela transmitía una bondad infinita. Damián Wayne, respondió Damián obedientemente, influenciado por la gentileza de Pamela, su expresión también se relajó mucho. Pamela dijo: me llamo Pamela. También puedes llamarme mamá Pamela. Su voz era suave como el viento, y sus ojos estaban llenos de anticipación. Esa mirada parecía capaz de derretir el hielo. Damián miró la expectativa en los ojos de Pamela, dudó por un momento y finalmente dijo: mamá Pamela. ¡Qué niña tan buena! El rostro de Pamela se iluminó con una sonrisa radiante como una flor de primavera. Se inclinó y presionó sus labios rojos contra el rostro de Damián, dándole un beso suave. Venom también se acercó en ese momento, diciendo ansiosamente: Damián, llámame mamá Venom. Mamá Veneno, gritó Damián obedientemente. Richard, al ver su manera cálida y armoniosa de llevarse bien, no pudo evitar sonreír con complicidad y salió de la habitación. En ese momento, Frank y Banner también aparecieron lentamente. Frank caminaba con pasos firmes y poderosos, su rostro aún conservaba esa expresión seria y severa, pero una leve, casi imperceptible suavidad brillaba en sus ojos. Bienvenido de nuevo, joven maestro. Joven maestro, por fin ha vuelto. Estoy exhausto. Este Frank es inhumano. Solo duerme 3 horas al día y me arrastra. El rostro de Banner estaba amargado, con ojeras visibles. Desde que Frank se lo llevó, había estado lidiando con todo tipo de problemas, sin siquiera dormir lo suficiente. Quería pedirle a Frank un descanso, pero viendo que Frank era mucho más dedicado que él, no pudo abrir la boca. Cada día se tambaleaba al borde de la muerte súbita. Sin Hulk, era solo una persona común y corriente, no un supersoldado como Frank, que podía permanecer despierto 5 días y 5 noches. Ambiente cómico. Richard observó la apariencia de Banner y no pudo evitar reír. Banner, has trabajado duro. Descansa bien primero. Esta vez encontré un ayudante. Banner y Frank respiraron aliviados. Uno de ellos era Banner, cuya energía era la de una persona normal sin Hulk. El otro no tenía ningún problema con matar, incendiar o entrenar soldados, pero hacerlo dirigir una empresa, realizar entrevistas y lidiar con informes de datos complejos era realmente difícil para él, de lo contrario no habría arrastrado al Dr. Banner. Joven maestro, ¿quién es? Banner ya estaba impaciente por ver a la otra persona. Richard levantó la mano y la agitó suavemente en el aire, y al instante apareció un portal ante ellos. Leish y Aogun, sal. La luz parpadeó dentro del portal y poco a poco una figura se hizo evidente. Leish y Aogun emergió de la luz deslumbrante con pasos firmes. Su expresión era seria y respetuosa, y su mirada fija en Richard con determinación. El señorito. Gracias por todos sus ánimos y recompensas, feliz. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 51. Capítulo 51. Banner está muerto. Leish y Aogun, un inmortal con 700 años de experiencia, puede con todo, y trajo consigo a un gran número de subordinados. A partir de ahora, los asuntos de la compañía estarán en sus manos, presentó Richard con solemnidad. Frank frunció el ceño, con los ojos llenos de vigilancia, y preguntó. Joven maestro, ¿se puede confiar en él? Por supuesto, lo controlo con un contrato demoníaco, respondió Richard con calma. Al oír esto, la expresión tensa de Frank se relajó instantáneamente y bajó la guardia, comenzando a entregar sistemáticamente los asuntos de la empresa. Banner incluso saludó a Richard, con el cansancio claramente visible en su rostro. Joven amo, primero me voy a dormir. Si no, no podré aguantar. Con eso, caminó apresuradamente hacia la casa al lado de la mansión. Banner, espera. Richard llamó al Dr. Banner, que estaba a punto de irse, y le entregó una fórmula de poción y una botella de agua del pozo de Lázaro. Banner, puede que tengas que trabajar un poco más para mí.
Ayúdame a probar esta diabla. Puedes hacerlo después de que hayas descansado lo suficiente. Richard dijo, sintiéndose más cómodo revisando él mismo las cosas de Bruce. Banner suspiró, lo tomó de mala gana y lo miró casualmente, pensando que se ocuparía de ello después de descansar. De repente, se congeló, su expresión se volvió instantáneamente enfocada, su mirada fija en la fórmula de la poción. El artículo detalla varios datos y efectos del agua, así como la dirección de la investigación para la poción. Joven maestro, ¿es cierto lo que está escrito aquí? La voz de Banner temblaba de emoción, sus ojos fijos en la botella de líquido azul en su mano, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. El agua es real, pero aún así quiero que revises la fórmula para ver si hay algún problema. Este será el principal producto que venderá nuestra empresa en el futuro. Richard dijo, su expresión seria y sincera. La fórmula debería estar bien, pero es evidente que quien la creó tenía prisa. Siguiendo sus instrucciones de investigación, se pueden producir 5 pociones diferentes. Banner miró los datos en su mano, con la mirada concentrada y el cerebro trabajando rápidamente. Después de todo, solo le di 5 días, dijo Richard, aunque en realidad solo le tomó un día, y el resto del tiempo lo pasó con Damián y leyendo cómics. Joven maestro, para las fórmulas siguientes, ¿puedo solicitar premios a mi nombre? Los ojos de Banner ardían de fervor. Su intensa mirada parecía capaz de encender los datos en su mano. Un invento así, capaz de cambiar el mundo, era el tipo de honor que todo científico anhelaba. Sí, no los necesito, aceptó Richard directamente, sin dudarlo. Gracias, joven maestro, Banner se llenó de alegría al principio, pero al instante siguiente se agarró el corazón con dolor. Apartó con cuidado el agua del pozo y los datos antes de desplomarse en el suelo. Banner, estás demasiado emocionado. Justo cuando Richard estaba a punto de llamar a Venom para salvarlo, el Dr. Banner se convirtió en humo negro y desapareció, dejando solo una pila de ropa. El estandarte es la muerte. Frank y Leish y Aogu también notaron la situación aquí. Frank, ¿cuánto tiempo llevas explotando a Banner? Richard miró a Frank sin palabras. No mucho, solo un mes, dijo Frank, un poco avergonzado, frotándose la parte posterior de la cabeza. Leish y Aogu también miró a este hombre con aprensión, reflexionando en secreto sobre cuán formidables eran los métodos de Frank para empujar a alguien a tal punto. Ni siquiera su alianza de asesinos tenía forma de morir por exceso de trabajo. Pronto, un portal apareció frente a Richard, y Banner emergió envuelto en una tela hecha jirones. Joven maestro, voy al laboratorio ahora. Banner le lanzó a Frank una mirada resentida. Frank sintió un escalofrío en la columna ante esa mirada. Banner recogió la ropa y los datos del suelo y se giró para marcharse. Banner, primero puedes tomarte unas vacaciones, gritó Richard detrás de él. No hace falta. Con solo resucitar, mi cuerpo volvió a su estado óptimo. No hay mejor momento que ahora. Banner respondió con entusiasmo, acelerando el paso. Mientras salía rápidamente de la mansión, murmuró: Premio Nobel, premio a la innovación en ciencia y tecnología, premio a la contribución médica, premio a la invención sobresaliente. Su voz se desvaneció en la distancia, dejando atrás a un Richard indefenso, a un Frank ligeramente avergonzado y a un Leish y Aogu todavía aprensivo. Richard se volvió hacia Frank y le dijo: Entrégale los asuntos de la compañía a Leish y Aogu. Deberías reunir al escuadrón de armas mágicas lo antes posible. Frank hizo una leve reverencia y respondió: Sí, joven maestro. Una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Frank sabía que no era apto para esto, y administrar la mansión ya era su límite. Dina Lin. El teléfono de Frank sonó de repente. Respondió rápidamente y luego abrió su computadora portátil para ver un archivo de vídeo. La computadora estaba reproduciendo un vídeo que mostraba a un grupo de robots persiguiéndose unos a otros en el cielo de la ciudad, una escena emocionante. ¿Eres Tony, Frank? ¿De quién es la llamada? Preguntó Richard con curiosidad. No lo sé. Es una voz de mujer. Dijo que le dijera al joven amo que fuera a salvar a Tony. Frank negó con la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Una mujer? Lo sabremos cuando vayamos a verla. Richard se estiró perezosamente, con actitud relajada, nada ansioso. Tony llevaba un marcador, y la ausencia de reacción significaba que no corría peligro de muerte. Después de pensar por un momento, Richard gritó: Venom, Pamela, Damián, ¿quieren ir a ver el enfrentamiento de robots? Se oyeron voces de acuerdo. El veneno penetró instantáneamente en el cuerpo de Richard.
Richard abrazó a Pamela, Pamela abrazó a Damián y, con un destello, volaron hacia el cielo nocturno. Frank y Leish y Aogo intercambiaron miradas, se encogieron de hombros y continuaron con la entrega del trabajo. En el cielo de la ciudad, Tony Stark, vestido con su genial traje de Iron Man, brillaba excepcionalmente fuerte en medio de las deslumbrantes luces y el cielo nocturno. Se movía ágilmente entre un grupo de robots, cada giro y cada sprint llevaban un impulso determinado. Los robots eran tan densos como langostas, sus cuerpos brillaban con un frío brillo metálico y atacaban continuamente a Tony. Las manos de Tony dispararon poderosos rayos de energía, derribando instantáneamente a varios robots, pero rápidamente aparecieron más robots y sus balas llovieron como una tormenta. Salieron chispas de su armadura. La expresión de Tony era seria y concentrada. Rodaba y esquivaba constantemente en el aire. «Vamos, pedazos de hierro». Tony rugió, aumentando nuevamente su producción de energía, y otro grupo de robots se convirtió en escombros y cayó bajo su ataque. Pero pronto, otro gran grupo de robots salió volando de la fábrica, rugiendo. Eran como una marea negra que llenaba rápidamente los huecos dejados por los eliminados. Joder, Obadiah, ¿de dónde salieron todos estos reactores? ¿Se filtró la tecnología? Tony maldijo enojado, finas gotas de sudor se filtraban de su frente, su rostro dentro de la armadura estaba rojo de ira. Esquivó frenéticamente los ataques de los robots mientras intentaba desesperadamente pensar en una contramedida. El flujo interminable de enemigos lo hacía sentir impotente. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 52. Capítulo 52. La viuda negra muere. Bajo el recordatorio de Richard, Tony había estado constantemente recopilando evidencia durante este periodo, preparándose para enviar a Obadiah a prisión. Sin embargo, hace algún tiempo, Abdias entregó todo el poder que tenía en sus manos y con una mirada suplicante expresó que solo quería vivir sus últimos años. El corazón de Tony era blando después de todo. Después de todo, Obadiah había estado actuando como una figura paterna durante tantos años. Entonces recuperó el poder y le dio a Abdias una posición tranquila, permitiéndole retirarse verdaderamente. Sin embargo, nunca supo que mientras él estaba relajado, los empleados de Industrias Stark, incluida Pepper, habían sido secuestrados. Al enterarse de esta noticia, voló apresuradamente con su armadura. Inesperadamente, un gran número de robots lo esperaban. Cada robot estaba cargado con armas y un reactor. No importaba cuántos destruyera, continuamente surgían nuevos robots de la fábrica de abajo. Quería volar directamente a la fábrica, pero todavía había mucha gente inocente dentro, lo que lo puso en un dilema. El sudor goteaba continuamente de su frente. Sus ojos estaban llenos de ansiedad y enojo, pero tenía que reprimirlo, y seguía lidiando con estos robots, buscando una manera de resolver la crisis y proteger a los inocentes. En la fábrica de abajo, una pelirroja ágil con un traje de combate negro se infiltraba silenciosamente a través del conducto de ventilación. Ella era el agente de S.H.I.E.L.D., Black Widow, Natasha Romanoff. Natasha miró fijamente las piezas del robot que se producían abajo, con expresión grave. Te infiltraste en la fábrica, Fury, este lugar se ha convertido en una armería. Puede producir un soldado robot en 10 minutos, dijo Natasha en voz baja, presionando el comunicador contra su oído. La voz furiosa de Nick Fury llegó del otro lado de la señal. Cabrón, Obadiah está intentando empezar una guerra. Ve a buscar a los rehenes primero, si no, vuela a la base. Comprendido. Natasha respondió, luego encontró un rincón escondido y salió con cuidado del conducto de ventilación. Fury, ¿de verdad te sirvió de algo la llamada que me pediste? Ni siquiera sabemos si ese rey demonio ha regresado del infierno. Natasha preguntó en voz baja, mientras observaba atentamente su entorno. Hace unos días, varias flores y plantas crecieron alrededor de la mansión de ese rey demonio, que debería ser la obra maestra de piedra venenosa, protegiendo la mansión, pero todas desaparecieron justo ahora. Ese rey demonio ha regresado, y dada su relación con Stark, definitivamente vendrá. Nick Fury lo dijo con decisión. Cuando Richard apareció, S.H.I.E.L.D. recopiló continuamente información sobre él. Sus habilidades y vestimenta eran exactamente como las de Superman en los cómics. Junto con las habilidades de Pamela, su nombre y su vida completamente en blanco. El personal de inteligencia especuló que el rey demonio podría viajar a través del mundo del cómic e incluso llevar gente con él. Eso espero. Estos aparatos que llevo no funcionarán contra estos trozos de hierro. Natasha parecía indefensa. Su misión original de infiltrarse en el lado de Tony Stark se había convertido en un rescate de rehenes antes incluso de comenzar.
Afortunadamente, ella solo era responsable de encontrar la ubicación. Los rehenes serían rescatados por el equipo de operaciones especiales. Natasha avanzó por los oscuros e intrincados pasajes de la fábrica y, tras una serie de tensas y difíciles búsquedas, finalmente encontró la ubicación de los rehenes. Fury, he encontrado a los rehenes, podemos actuar, dijo Natasha en voz baja, presionando su auricular. Rápido, solo se oía el crepitante sonido estático de la electricidad desde el auricular. Los pelos de Natasha se erizaron al instante. Años de experiencia en combate le hicieron sentir inmediatamente el peligro y abandonó su posición original sin dudarlo. Al segundo siguiente, un látigo ligero envuelto en una luz eléctrica deslumbrante golpeó violentamente el lugar donde ella acababa de estar parada, dejando una marca profunda en el suelo y emitiendo un olor a quemado. Mira lo que encontré, un gatito perdido. Se escuchó una voz burlona y frente a Natasha apareció una armadura completamente diferente a la de los soldados mecánicos producidos en masa. El material de esta armadura era claramente mejor, emitiendo un brillo frío, con dos largos látigos envueltos en relámpagos a ambos lados de sus brazos, crepitando con una luz eléctrica escalofriante, como si estuvieran listos para asestar un golpe fatal al enemigo en cualquier momento. Bang bang bang. Natasha sacó su pistola sin dudarlo y disparó continuamente al reactor en el pecho de la armadura. Las balas silbaron, impactando la armadura y haciendo volar chispas. Cuando se agotaron las balas, la armadura frente a ella se burló. ¿Terminaste de disparar? Entonces es mi turno. Su hombro se abrió lentamente y al instante un misil en miniatura salió expulsado. Maldita sea. Natasha maldijo, se dio la vuelta y corrió desesperadamente hacia atrás. Sin embargo, su velocidad no era rival para el misil. Al instante, fue envuelta por una llama creciente. Iván Banco, ¿qué haces usando misiles en la fábrica? ¿Quieres volarnos a todos por los aires? El rugido furioso de Obadiah surgió del interior de la armadura Whiplash. Me encontré con un gatito, dijo Iván Banco con tono despectivo. Deja de hacer estupideces. Si no quieres que tu padre muera, ponte a trabajar inmediatamente, lo reprendió Obadiah sin contemplaciones y con un tono amenazador. Sí, los ojos de Iván Banco estaban fríos y llenos de desgana, pero no pudo hacer más que obedecer la orden. Luego, controló la armadura y se giró para irse. Después de enterarse de que Tony tenía un reactor en miniatura y tecnología de armadura de Iron Man, siempre intentó apoderarse de él. Pero entonces Tony empezó a desconfiar de él e investigó sus crímenes, lo que provocó que nunca encontrara una oportunidad para actuar. En ese momento, el resentimiento en su corazón se hizo aún más fuerte. De repente, un día, sus pensamientos retrocedieron muchos años, recordando que había otros que también poseían tecnología de reactores. Entonces buscó por todas partes y finalmente encontró a esa persona. Sin embargo, esa persona ya estaba medio muerta por la enfermedad, pero afortunadamente, su hijo era extremadamente talentoso y, al igual que Tony, miniaturizó con éxito el reactor. Así comenzó Obadiah su conspiración. Primero fingió arrepentimiento, entregando todo el poder en sus manos, creando una falsa impresión de haber pasado página, pero controlando en secreto la fábrica de armas de Stark. Luego, amenazó a Iván Banco para que le construyera una armadura de Iron Man, secuestró rehenes y luego atrajo a Tony, intentando usar esto para mostrar su poderosa fuerza a este país. Iván Banco llegó a la sala de control y vio a Obadiah mirando fijamente la pantalla, que mostraba una escena de robots enfrascados en un feroz combate. Así es, así de fácil, agota tu energía, y luego te aplastaré. Así todos conocerán el poder de mis soldados mecánicos, y me convertiré en el nuevo rey de las armas de este país, jajajaja. Obadiah se rió maniáticamente, su risa aguda y penetrante, como si fuera a atravesar las paredes de la sala de control. Sus ojos eran completamente negros, como un abismo sin fin, sin rastro de luz. A su lado se encontraba una armadura enorme, hinchada y de 3 metros de altura que exudaba un aura opresiva. Detrás de él se encontraba Iván Banco, observando la apariencia casi demente de Obadiah, y un escalofrío le recorrió la columna. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 53. Capítulo 53. Tratar bien a los empleados. Natasha no sintió ningún dolor físico. Abrió los ojos lentamente y se encontró de pie sobre un edificio alto. No muy lejos, Tony Stark libraba una intensa batalla. ¿Cómo llegué aquí? Por supuesto que te salvé, respondió una voz. «¿Oms?» Natasha se puso alerta al instante y giró la cabeza para mirar hacia atrás. Ella vio a un hombre, una mujer y un niño parados allí. «Ricardo», exclamó Natasha.
Richard asintió levemente, ignorándola, con la mirada fija en el cielo. Natasha, tu ubicación ha cambiado. ¿Dónde estás? De repente, la voz de Nick Fury llegó a través de su auricular. Fury, estoy en el edificio alto al noroeste de la armería. Me encontré con Richard, Hiedra Venenosa y un niño. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Natasha caminó hasta una esquina y respondió con un mensaje codificado, mientras su mirada recorría a Richard y los demás. 8 segundos, la respuesta de Nick Fury hizo que las pupilas de Natasha se contrajeran. Si contaba el tiempo que tardó en descubrirla y atacarla, en realidad fue menos de un segundo. Fury, en un instante, fui transportado a un edificio a 300 metros de distancia. Y no sé por qué, pero a tan corta distancia, Tony Stark no nos detectó. Los dedos de Natasha, señalando el mensaje codificado, temblaron ligeramente. Fury al otro lado de la comunicación permaneció en silencio y no respondió durante mucho tiempo. Desde el momento en que apareció Richard, habían estado recopilando constantemente información sobre él. Vuelo, superfuerza, invocación de demonios y ahora supervelocidad e invisibilidad a gran escala. ¿Quién más en este mundo podría controlarlo? Una profunda inquietud invadió el corazón de Fury. Fury se recompuso y dijo: Natasha, pídele a Richard que salve a Tony y a los rehenes. Comprendido. Natasha respondió. Siempre había tenido mucha confianza al tratar con los hombres. Natasha ajustó su respiración, balanceando su esbelta cintura, y caminó con gracia hacia el lado de Richard. Señor Richard, gracias por salvarme. En ese momento, el rostro de Natasha se sonrojó ligeramente y sus ojos parecían estar llenos de admiración y alegría. Ese rostro delicado, sumado a su mirada cariñosa, haría palpitar el corazón de cualquiera. De nada. Llévatelos. Dijo Richard, abriendo directamente un portal. Liderados por la alianza de asesinos, un grupo de personas surgió de ella. Oh Dios mío, he vuelto del infierno. Acabo de tomar una foto, la voy a publicar en Facebook. Quiero ir a casa y cambiarme los pantalones. La azotea, originalmente tranquila, instantáneamente se volvió ruidosa, con diversos sonidos entrelazados, llenos de alegría, emoción y caos. Natasha miró a Richard en estado de shock, con sus hermosos ojos abiertos, llenos de incredulidad. En apenas un segundo, no solo la salvó, sino que también rescató a todos los rehenes. ¡Qué velocidad tan asombrosa! Gracias por tu ayuda, dijo Natasha con un tono de gratitud en su voz. Sin embargo, al ver que Richard no tenía intención de responderle, Natasha frunció los labios ligeramente, su expresión un poco incómoda. Pero rápidamente recuperó la compostura y estaba a punto de irse con el grupo de rehenes. Era normal, sin embargo. Cuando un hombre estaba rodeado de otras mujeres, siempre intentaba parecer caballeroso, pensó Natasha, mientras su curiosidad por Richard aumentaba un poco. En ese momento, una mujer rubia se acercó corriendo. ¿Es ese el señor Richard? Por favor, salve a Tony. La voz de Pepper era urgente y ansiosa, sus ojos llenos de súplica. Pepper, por supuesto, sabía quién era el robot combatiente. Ahora que Tony estaba siendo asediado así, quizás solo Richard pudiera salvarlo. Había oído a Tony decir que su relación era bastante buena. La amante de Tony, Pepper Potts, reconoció Richard a la mujer que tenía delante. No, solo soy su empleado. Pepper se sonrojó un poco y miró a su alrededor, aparentemente queriendo explicar con claridad. Está bien, lo tomaré de esa manera. Richard dijo con una sonrisa, su expresión ilegible. Señor Richard, ¿podría salvar a Tony primero? Pepper volvió a suplicar, su voz incluso tenía un matiz de sollozo. Sí. De inmediato, Richard miró hacia la fábrica. Sus ojos brillaban con una luz roja cegadora. Un rayo rojo se disparó al instante, impactando directamente en la armería de la fábrica. En un instante, la fábrica explotó, un enorme incendio se elevó hacia el cielo y un humo espeso se extendió. Pepper se quedó atónita, inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Solo quería salvar a Tony y nunca esperó que Richard fuera tan simple y grosero, destruyendo la fábrica. Natasha también se palmeó la cabeza con impotencia, sintiéndose invadida por una oleada de fastidio. Originalmente, había planeado tratar este asunto en secreto, pero ahora, ¿cómo podría ocultarlo? Olvídalo, deja que Fury y los demás se preocupen. Natasha suspiró, renunciando a pensar en el molesto problema. Tony, que estaba sobre la fábrica, fue lanzado directamente. Finalmente logró estabilizarse. No. Tony gritó desesperado mientras veía cómo la fábrica explotaba ante sus ojos.
Ardía de ansiedad y quería precipitarse hacia abajo, pero estos molestos soldados mecánicos lo bloqueaban firmemente. En ese momento, ya no le importaba el consumo de energía y vertió toda su energía en su pecho. Unibeam. Rugió. Rayos de energía salieron disparados desde su pecho, llevando consigo un poder incomparable. Allá donde alcanzaba la luz, los soldados mecánicos circundantes eran bombardeados con enormes agujeros y fragmentos de metal volaban por todas partes. Después de lidiar con todos los soldados mecánicos, Tony se lanzó hacia el suelo. En ese momento, las llamas de sus propulsores eran intermitentes y extremadamente inestables, como si pudieran extinguirse en cualquier momento. Pero al final, llegó sano y salvo al suelo sin incidentes. Al mirar la armería, que había sido bombardeada hasta quedar en ruinas y aún ardía con un fuego furioso, los ojos de Tony no mostraban señales de rendirse. Controló su armadura, a la que le quedaba poca energía, y buscó laboriosamente entre las ruinas. Cada vez que levantaba su pesado brazo mecánico, se escuchaba el crujido de las piezas de la armadura y las luces de advertencia de energía. Jarvis, inicia el escaneo de vida. Señor, en estas circunstancias, no puede haber supervivientes. Cállate, te dije que iniciaras. Sí, escaneando, Tony observaba nervioso la proyección. No había tejido de carne ni sangre en la imagen, lo que solo podía significar que se había convertido en carbón. En el edificio alto a lo lejos, Richard tenía una expresión burlona, imitando el tono de Tony y dándole voz en off a lo lejos. Cállate, te dije que tomaras la iniciativa. Tras decir eso, no pudo evitar reír a carcajadas. ¿Qué crees que busca? ¿A su empleado? Preguntó Richard en tono jocoso. La cara de Pepper se sonrojó mientras se obligaba a decir. Debe ser. Después de todo, aunque normalmente no maneja las cosas, es un playboy y arrogante, sigue siendo bastante bueno con sus empleados. Aunque dijo eso, sus ojos siempre estaban fijos en la armadura de Iron Man en las ruinas, y una sonrisa inconscientemente colgaba en sus labios. ¿Todos ustedes piensan lo mismo? Pepper entonces volvió en sí, recordando que había un grupo de empleados de Industrias Stark detrás de ella, igual que ella. Por supuesto que no, nuestro jefe nunca nos dirigió. Ni siquiera sabe nuestros nombres. Los empleados se quejaron uno tras otro, pero sus caras estaban llenas de sonrisas burlonas. Cero comentario. Votar. Capítulo 54. Capítulo 54. El extraño Abdías. Richard tenía una sonrisa de tía en su rostro. Déjame decirte algo. Con esta clase de tsundere, es mejor ser directo. De lo contrario, para que tome la iniciativa, tendrías que morir primero, como ahora. Pepper miró a Tony, que seguía hurgando entre las ruinas a lo lejos, con sus ojos brillando con emociones complejas. Había preocupación, anticipación y un atisbo de determinación imperceptible. Se mordió el labio, como si reflexionara sobre las palabras de Richard. Lo entiendo. Si se atreve a rechazarme, renunciaré y solicitaré ser la niñera de su familia. Dicho esto, Pepper se dio la vuelta y bajó las escaleras. El nítido clic-clac de sus tacones altos resonó en el suelo. Los empleados de Stark que estaban alrededor intercambiaron miradas y siguieron su ejemplo. Natasha también negó con la cabeza con una sonrisa. A este rey demonio incluso le gustaba robarle el puesto a Cupido. Una verdadera nueva comprensión. Al ver a Richard y a su familia reunidos, no los molestó. Richard se sentó en el borde de la azotea, abrazando fuertemente a Pamela y Damián. Esta vez, Tony definitivamente tiene que invitarme a una gran comida y agradecerme como es debido. Le ayudé mucho, dijo Richard con aire de suficiencia. Creo que si supiera que causaste esta explosión, querría comerte. Pamela le puso los ojos en blanco. ¿Conoces mi cuerpo? Es muy duro. Richard sonrió con picardía. Uf. Conducir delante de los niños. Aunque dijo uf, Pamela se inclinó para besarlo. Venom también salió, sentada al otro lado, apretando el brazo de Richard con el pecho. ¿A quién te referías como tsundere en tu experiencia de ahora? Preguntó Venom. Nadie, quiero un beso, dijo Richard juguetonamente. HMPH, Venom no se negó y besó a Richard. Damián, sentado en el regazo de Richard, eructó. No había comido mucho, así que ¿por qué se sentía tan llena? Ella puso los ojos en blanco con impotencia, mirando la escena caótica pero dulce que tenía delante y pensó en secreto. Los adultos son realmente incomprensibles. En las ruinas, detectando signos vitales débiles, la voz de Jarvis sonó en el oído de Tony. Tony, que estaba buscando entre las ruinas, se iluminó con las palabras, como si viera un destello de luz en la oscuridad.
Se apresuró hacia el lugar marcado por Jarvis, las ruinas crujieron bajo sus pies. Levantó una enorme placa de acero, revelando debajo un traje de Iron Man roto y maltratado, con cables expuestos y chispas parpadeando por todas partes. La capa exterior de la armadura estaba gravemente deformada y dañada. Aunque el modelo era diferente de los soldados mecánicos anteriores, su diseño único indica claramente que pertenecía a la misma persona. Al ver a Tony Stark, el casco maltratado se iluminó y se abrió lentamente, revelando un rostro desaliñado. Escupía grandes cantidades de sangre, mezclada con fragmentos de órganos internos. Incluso con la protección del traje de Iron Man, el inmenso impacto era algo que una persona común no podía soportar. Tony Stark, una voz débil salió de la boca del hombre. Estallido. Tony dejó directamente la placa de acero en su mano y se elevó una nube de humo. Whiplash, Iván Banco, estaba muerto, sin siquiera una línea apropiada. Si fuera tiempos de paz, podría haber estado interesado en interrogar a la otra parte sobre la fuente de su tecnología. Pero ahora, soldados mecánicos, secuestros, explosiones, la otra parte estaba involucrada directa o indirectamente. Estaba lleno de ira y solo quería terminar con todo esto rápidamente. Tony se arrodilló en el suelo con dolor, apretando fuertemente los puños y golpeándolos con fuerza contra el suelo. Su rostro habitualmente despreocupado ahora estaba lleno de dolor y desesperación, sus ojos revelaban una profunda impotencia. Incluso el indestructible traje de Iron Man no pudo soportar este impacto, así que ¿cómo podría soportarlo el delicado cuerpo de carne y hueso de Pepper? Al pensar en esto, el corazón de Tony sintió como si una mano invisible lo apretara fuertemente, lo que le dificultaba respirar. Un gemido bajo escapó de su garganta, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero él obstinadamente se negó a dejarlas caer. La figura de Tony parecía increíblemente desolada y solitaria. Las ruinas detrás de él parecían estar controladas por una fuerza misteriosa que se elevaba lentamente, pero Tony, inmerso en un profundo dolor, no era consciente de ello. Y la armadura avanzada cambió automáticamente al modo de baja energía, protegiendo silenciosamente a Tony. Sus diversos sensores y sistemas de alerta temprana se encontraban en un estado semi-inactivo, por lo que tampoco pudieron detectar este peligro potencialmente enorme. En ese momento, un grito ronco, como si viniera de las profundidades del infierno, rompió de repente el silencio sepulcral. Tony tilde. La voz contenía un resentimiento y una ira infinitos, y provocaba escalofríos en la columna vertebral. El cuerpo de Tony tembló involuntariamente. Por instinto, giró rápidamente la cabeza. Pero antes de que pudiera ver claramente lo que estaba haciendo un sonido tan aterrador, un enorme brazo de acero se lanzó hacia él. Con un fuerte bang, un enorme impacto golpeó instantáneamente el cuerpo de Tony. Sintió como si una bala de cañón fuera lanzada, completamente fuera de control, volando por los aires. Su cuerpo cortó rápidamente el aire, trazando un largo arco. Inmediatamente después, Tony cayó pesadamente al suelo y rodó sin control como un trompo desbocado. Cada impacto contra el duro suelo producía innumerables chispas cegadoras. Tras una serie de violentas volteretas, Tony logró estabilizarse, arrodillándose sobre una rodilla. Pero Tony no se molestó en revisar sus heridas. Soportó el dolor, levantó la cabeza y miró hacia donde lo atacaban. Cuando vio la escena frente a él, un escalofrío le recorrió la espalda hasta el cerebro. Vio a Obadiah controlando al gigante Ironmonger caminando hacia él. La armadura estaba destrozada, incluso la cabina del pecho expuesta. Las llamas que la ardían reparaban constantemente las zonas dañadas, agrandándola aún más. Lo más aterrador fue que la mitad del cuerpo de Obadiah en la cabina se había convertido en huesos pálidos y ardía con llamas espeluznantes. Esto iluminó el rostro retorcido y deformado de Obadiah, dándole un aspecto particularmente horrible y aterrador. Parecía un demonio que había surgido del abismo del infierno, exudando un aura de muerte y destrucción. ¿Abrías, de verdad sigues vivo? Los ojos de Tony se abrieron y murmuró con incredulidad. Por supuesto, nunca he estado mejor, Tony. Realmente te subestimé. La voz de Obadiah provenía del Ironmonger, llena de arrogancia y miedo. La cabina fue completamente reparada y se cerró lentamente, protegiendo firmemente a Obadiah. Creyó que Tony había volado la fábrica. Estaba realmente asustado. Casi había muerto hacía un momento. Aunque no sabía qué era ese extraño estado, se sentía muy bien. Muere ahora, Tony. Rugió Obadiah.
Una enorme ametralladora Gatling se elevó desde la espalda del Iron Monger, girando locamente y escupiendo instantáneamente lenguas rojas de fuego, balas que se extendían como un largo látigo. ¡Mierda! Tony maldijo y rápidamente se escondió detrás de una gruesa pared. Las balas llovieron sobre la pared. En cuestión de segundos, quedó acribillada. Tony no se atrevió a detenerse ni un instante. Solo pudo arrastrar su cuerpo exhausto y huir desesperadamente. La alarma de energía del traje de Iron Man no dejaba de sonar en sus oídos. Cada paso se sentía increíblemente pesado. Comentario cero comentario. Votar. Capítulo 55. Capítulo 55. El genio más grande del siglo. Richard observó el repentino giro de los acontecimientos. Este es el poder de Ghost Rider, Mephisto. Pamela levantó a Damián y le dijo suavemente. Ve, querido. Venom se unió rápidamente a Richard, formando instantáneamente la armadura dorada de Superman, brillando intensamente. Richard estaba a punto de volar para salvarlos, pero se detuvo. No hay prisa, Tony parece tener otros medios. Mantuvo la mirada fija en el lejano campo de batalla. Jajaja. Abdias se rió a carcajadas, pero no prestó atención porque la carne humana de su cuerpo estaba siendo constantemente corroída. Estas llamas espeluznantes estaban devorando ferozmente su vida, pero él ya estaba en un estado de frenesí, completamente inconsciente. Tony encontró una gran placa de acero para bloquear temporalmente el ataque de Obadiah. Señor, la energía de la armadura solo queda en un 2%, se apagará por completo en 5 minutos. La voz de Jarvis resonó en los oídos de Tony. Tony se apoyó detrás de la placa de acero que vibraba constantemente. El inmenso impacto sacudió sus órganos internos como si se hubieran movido, haciéndolo sentir tan incómodo que sintió ganas de escupir sangre. Jarvis, activa el modo Apolo. Tony apretó los dientes y gritó. Señor, el modo Apolo nunca ha sido probado, y la integridad de su armadura es solo del 72%, podría explotar directamente, dijo Jarvis preocupado. Actívalo, Jarvis, no me hagas decirlo una tercera vez. Rugió Tony. Sí, señor, y modo Apolo, activado. La armadura en el pecho de Tony comenzó a deformarse, expulsando el reactor de arco agotado, reemplazado por un fondo negro con un patrón blanco. Papá, mamá, Pepper, bendíganme. Tony cerró los ojos y oró en silencio. Al mismo tiempo, las balas Gatling también perforaron la placa de acero. Richard observó atentamente. Tan pronto como las balas perforaron la armadura, o si hubo algo inusual con la energía de Tony, estaba listo para usar la fuerza de velocidad para salvarlo. Al segundo siguiente, una enorme bola de fuego estalló con Tony en el centro, y una poderosa ola de calor vaporizó instantáneamente las balas y la placa de acero. Tony Stark, verdaderamente el genio más grande de este siglo, murmuró Richard para sí mismo. ¿Qué? Obadiah gritó sorprendido y dejó de disparar. La pantalla ahora solo mostraba una vasta extensión de blanco. Después de unos segundos, ese blanco deslumbrante retrocedió lentamente. La armadura carmesí brillaba, tan caliente y deslumbrante como el carbón ardiente. Mirando a su alrededor, el suelo sólido ya no estaba allí, reemplazado por un mar embravecido de lava fundida. Abdias, prepárate para morir. La voz de Tony salió del interior de la armadura, fría y resuelta. Los ojos de la armadura brillaron con una luz roja cegadora, y esa mirada aguda envió un escalofrío por la columna de Obadiah, luego se enfureció por la vergüenza. Tú eres quien debería morir. Tony Stark. Rugió Obadiah histéricamente, controlando al Iron Monger para que atacara de nuevo. El Iron Monger desató todo su poder de fuego, las ametralladoras rugieron salvajemente, los misiles en miniatura se lanzaron en densos enjambres como abejas, los cohetes antitanque silbaron agudamente y el rayo láser de su pecho se derramó implacablemente hacia Tony. Con una potencia de fuego tan feroz, el Iron Monger era realmente capaz de enfrentarse a un ejército poderoso. Sin embargo, ante este abrumador ataque, Tony simplemente levantó la mano. Un escudo de fuego llameante apareció instantáneamente frente a él. Todos esos ataques feroces se fusionaron en él, derritiéndose instantáneamente en hierro fundido abrasador. Incluso el poderoso rayo láser desapareció en el momento en que tocó el escudo. Tony caminó paso a paso hacia Obadiah, con pasos firmes y poderosos. La proyección frente a él mostraba datos asombrosos. Energía 200%, 250%, 300%. El modo Apolo utiliza el anillo de fuego como núcleo, eliminando las restricciones del anillo para maximizar la producción de energía del sol. Pero Tony fracasó.
En primer lugar, no pudo encontrar materiales lo suficientemente fuertes para soportar esta energía y, en segundo lugar, no tenía ningún dispositivo para controlar la salida de energía. Una vez activada, no se podía detener. El mejor resultado sería convertirse en una bomba masiva, lo suficientemente poderosa como para arrojar esta ciudad al mar. Soy realmente el mayor traficante de armas del mundo, dijo Tony con amargura. Jarvis, ayúdame a redactar mi testamento. Tras mi muerte, Industrias Stark pasará a manos de Richard y todos mis bienes serán donados a la Fundación para los Niños. Sí, señor, y para entonces ya había llegado hasta Abdías. ¿Por qué no has muerto todavía? Fue igual en el desierto, y es igual ahora. ¿Por qué no quieres morir? Obadiah gritó histéricamente, completamente loco, el rayo láser de su pecho disparaba continuamente, su luz deslumbrante y cegadora. Esta vez lo harás, Obadiah. Tony apretó los dientes, soportando el enorme rayo láser, y lentamente extendió la mano para aplastar el reactor de arco. Sitchle, el reactor de arco chispeó unas cuantas veces y luego perdió completamente su función. Bajo el control del fuego infernal, el Iron Monger apenas logró mover su puño de hierro, estrellándose contra Tony, derritiéndose instantáneamente en hierro fundido y luego perdiendo completamente su poder. Tony ya podía sentir una sensación abrasadora, y el escudo de energía solo podía durar una docena de segundos bajo este poderoso impacto de energía. Deberíamos irnos, Obadiah. Tony abrazó con fuerza el vientre del Iron Monger, y los propulsores de sus pies y espalda estallaron con enormes llamas, llevándolos lentamente a ambos por el aire. Tony. De repente, un grito atravesó el cielo, llegando a los oídos de Tony como un silbido agudo. El corazón de Tony tembló y rápidamente miró hacia abajo. Abajo, no muy lejos, una elegante mujer rubia corría frenéticamente hacia él. Su cabello dorado ondeaba salvajemente con el viento, como un rayo de luz brillante. Pepper. Está a salvo. Una alegría y un alivio indescriptibles invadieron el corazón de Tony. Sin embargo, antes de que pudiera saborear plenamente esta sorpresa, la voz de otra persona entró en sus oídos. Espera, Tony, admito mi error. De verdad que lo admito esta vez. Por favor, déjame ir. Estoy dispuesto a renunciar a todo y la voz de Abdías temblaba claramente. El miedo y el pánico se entrelazaban en ella. En ese momento, Obadiah estaba completamente confundido. Nunca esperó que las cosas escalaran a un punto tan inmanejable. Conocía bien la personalidad de Tony. Una vez que tomaba una decisión, nunca la cambiaba fácilmente. Y ahora, finalmente adivinó lo que Tony iba a hacer a continuación, porque nadie en este mundo entendía a Tony mejor que él. Es demasiado tarde. Para entonces, Tony ya había ascendido varios cientos de metros. En la pantalla de proyección frente a él, el valor energético seguía aumentando. 700%, 750%, cada salto era como una cuenta regresiva del destino, que te dejaba sin aliento. Desde el momento en que empezaste a secuestrar a Pepper, todo ya era demasiado tarde. Las palabras de Tony fueron como una espada afilada que atravesó directamente el corazón de Obadiah. Ante la resolución de Tony, Obadiah cayó completamente en la desesperación. Soltó un rugido involuntario. Maldita sea. Este rugido estaba lleno de ira y arrepentimiento sin fin. Comentario. Votar. Capítulo 56. Escena de propuesta del capítulo 56. Tony cerró lentamente los ojos y todo a su alrededor pareció quedar en silencio. Sus pensamientos surgieron como el agua y comenzó a revisar su vida. En su juventud, Tony era como una estrella brillante que rápidamente saltó a la fama gracias a su extraordinario talento y habilidad. Su nombre se difundió por todo el ámbito académico y el mundo de las invenciones innovadoras, y la gente se llenó de admiración y expectativa por este joven genio. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Tony, al llegar a la edad adulta, cayó gradualmente en un torbellino de rebelión y depravación. El joven que una vez fue alegre y soñador ahora se volvió desenfrenado y se perdió a sí mismo. Se desvió del camino correcto, persiguiendo emociones momentáneas y vanidad, desperdiciando sus talentos en asuntos triviales. Ahora, cuando su vida llegaba a su fin, el corazón de Tony estaba lleno de arrepentimiento e impotencia. Pensó en las palabras que nunca había pronunciado, en las emociones profundamente ocultas en su corazón. Pensó en las cosas que siempre había anhelado intentar y lograr, pero debido a la timidez y la vacilación, nunca las había llevado a cabo. ¡Qué vida tan aburrida! Las palabras que quería decir, no tuve oportunidad de decirlas, y las cosas que quería hacer, no tuve coraje para hacerlas.
Qué lástima, Tony deseaba que el tiempo pudiera fluir hacia atrás para compensar todo. ¿Es esta tu vida la que pasa ante tus ojos, Tony? Se escuchó una voz llena de risas. Tony abrió de repente los ojos y una figura con una armadura dorada apareció a su lado. Ricardo. Auge, una bola de fuego gigante apareció en el cielo, su luz deslumbrante, iluminando instantáneamente todo el cielo nocturno oscuro tan brillante como el día. No. Tony. Pepper se arrodilló en el suelo y las lágrimas corrieron de sus ojos. Pepper, ¿llores por tu jefe? Se oyó una voz, como una alucinación, y Pepper levantó de repente sus ojos llorosos, mirando con incredulidad a Tony, que estaba algo desaliñado frente a ella. Ella se puso de pie y se tambaleó hacia él, y Tony también abrió los brazos, listo para abrazarla. «¿Vas a darme un beso de reencuentro?», dijo Tony con una sonrisa juguetona. Pensilvania. Se escuchó una bofetada seca y Tony sintió que su rostro se retorcía, casi cayéndose. Al instante sentí una sensación de ardor. Esa bofetada dolió. Pero en el siguiente segundo. Labios rojos manchados de lágrimas presionados contra los suyos. Las pupilas de Tony se contrajeron y pensó. ¿Puede abofetearme unas cuantas veces más? Pasó un rato antes de que se separaran, y los empleados de los alrededores también se acercaron, mirando la escena con nerviosismo. «Me gustas, Tony Stark, ¿cuál es tu respuesta?» Pepper miró fijamente a Tony, su mirada feroz parecía decir. «Atrévete a negarte y prepárate para recibir otra bofetada». Tony abrió la boca, queriendo mucho estar de acuerdo, pero, «No te arrepientas otra vez, Tony». La voz de Richard resonó en su oído. Tony respiró profundamente y retrocedió 2 pasos. Los ojos de Pepper se oscurecieron y luego se volvieron decididos. Ella pensó para sí misma. «No me rendiré». Sin embargo, al momento siguiente, Tony se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo una pequeña caja en su mano y abriéndola para revelar un deslumbrante anillo de piedras preciosas en su interior. «Esta es mi respuesta. Cásate conmigo, Pepper», dijo Tony con cariño, con la mirada llena de expectativa y amor. Pepper se cubrió la boca con incredulidad y las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Había fantaseado con una escena así innumerables veces, pero nunca esperó que ocurriera tan repentinamente. Al mismo tiempo, centrado en Tony y Pepper, un micelio brillante comenzó a extenderse, y rosas de varios colores crecieron del micelio, formando instantáneamente un espléndido mar de flores. El aroma fragante de las flores impregnaba el aire, haciendo que la gente se sintiera como si estuviera en un sueño. Fue simplemente la mejor escena de propuesta. Natasha, escondida detrás, no pudo evitar revelar una mirada de anhelo. A ninguna mujer le desagrada una escena así. Pamela retiró lentamente su mano, sus ojos llenos de envidia mientras miraba a Tony y Pepper, un anhelo silencioso emergió en su corazón. Ella también anhelaba un momento tan romántico y quería casarse. «No te apresures, aún no he encontrado el regalo para la propuesta. Nuestra propuesta se realizará frente a todo el mundo», dijo Richard con suavidad. Te creo, cariño». Pamela abrazó a Richard y lo besó. La expresión de Damián junto a ellos era algo compleja, y murmuró para sí mismo. «¿Cuántas veces se han besado hoy? ¿No están cansados?» «Sí». La voz de Pepper tembló levemente, llena de alegría y emoción. Ella extendió su delgada mano y Tony colocó cuidadosamente el anillo en su dedo anular. Luego ambos se abrazaron y se besaron, profunda y apasionadamente. La gente que los rodeaba también se contagió de esa atmósfera feliz y se escucharon vítores y aplausos entusiastas. A todos los empleados presentes se les aumentará el sueldo en un 50%. Tan pronto como esto se dijo, los rostros de todos se iluminaron con sonrisas sinceras, ofreciendo sus mejores deseos a la nueva pareja. Tony condujo a Pepper hacia Richard, con el rostro lleno de gratitud y alegría. «Richard, esta es la tercera vez que me salvas. Realmente no sé cómo agradecértelo», dijo Tony con sinceridad. «De nada. Después de todo, también vi un drama conmovedor esta noche». Richard dijo con una sonrisa juguetona, su mirada moviéndose entre Tony y Pepper. Pepper se secó torpemente los ojos, sus mejillas se sonrojaron y dijo suavemente. «¿Te estás burlando de mí?» Pero ella sostenía fuertemente la mano de Tony, con una sonrisa feliz siempre en su rostro. Pepper miró a Damián y sonrió, diciendo. «¿Es este tu hijo?» «Hola tío y tía, soy Damián Wayne», respondió Damián cortésmente. Richard meneó la cabeza y explicó. «Este es el hijo de una amiga. Ahora soy su padrino». «Padrino». Pepper repitió la palabra suavemente. Tony y Pepper intercambiaron miradas, confirmando sus pensamientos con los ojos del otro.
En el futuro, por favor, sé también el padrino de nuestros hijos, dijo Tony con seriedad. ¿En serio? ¿Me tomás por director de kinder? Dijo Richard con expresión de impotencia, incapaz de resistirse a quejarse. Tony levantó una ceja, una sonrisa en los labios y dijo con su característico cinismo. Oye, amigo, no seas tan reacio. Ser el padrino de mi hijo es un honor para ti. Además, con tus habilidades, cuidar de unos cuantos niños es pan comido, ¿no? Richard miró la apariencia confiada de Tony y sonrió con impotencia. Está bien, ya que ambos confían tanto en mí, aceptaré de mala gana. Sin embargo, ustedes dos necesitan trabajar duro para tener bebés pronto. La cara de Pepper se puso aún más roja y empujó suavemente a Tony. Tony, mientras tanto, estalló en risas. No te preocupes, trabajaremos duro. Richard, ¿qué has estado haciendo últimamente? No he podido encontrar tu sombra y tu teléfono parece estar fuera de servicio, preguntó Tony con expresión de desconcierto. Preparándome para abrir una empresa, en preparación para mi proyecto de transformación del infierno. ¿Proyecto Transformación del Infierno? ¿Cómo es el infierno? ¿Puedes mostrármelo? Está bien. Tan pronto como Richard aceptó, su muñeca brilló, y antes de que pudiera reaccionar, de repente apareció un pasaje carmesí, y una mano carmesí agarró abruptamente su muñeca. Gracias por disfrutar de mis historias. Si quieres ir más allá y apoyar mi trabajo, Patreon es la mejor manera de hacerlo. Publicaré muchos de los capítulos más recientes allí. Igual y patreon.com/daoistroeonk. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 57. Capítulo 57. Mephisto. La muñeca agarró a Richard y tiró de él hacia adentro. ¡Ay, Dios mío! Pepper se cubrió la boca con horror, su rostro lleno de incredulidad. Las pupilas de Natasha se contrajeron. ¿Qué era esa mano? Pamela abrazó a Damián, su mirada preocupada fija en la dirección donde Richard había desaparecido. Damián también miró preocupado el lugar donde Richard había desaparecido. Está bien, Pepper. Tony parecía muy tranquilo y puso suavemente su brazo alrededor del hombro de Pepper para consolarla. Hace unos minutos, ayúdame a montar un espectáculo, Tony, ¿no puede esperar? Hasta que haga una nueva armadura, no, odio a las ratas. No dormiré tranquilo hasta que me ocupe de él, gracias, está bien. Debería venir por mí, toma esto. Probablemente lo necesites. ¿Un anillo? Al otro lado, Richard abrió los ojos y vio un palacio carmesí. Las paredes parecían rezumar sangre, y el aire estaba impregnado de un fuerte y penetrante olor a sangre. Frente a él se encontraba un demonio de piel roja y cabello negro, su cuerpo alto y retorcido, exudando un aura escalofriante. Bienvenido, nuevo señor del infierno, Richard. Mephisto estaba sentado en el trono de arriba, mirando a Ricardo con un brillo astuto y codicioso en sus ojos. Yo también estoy muy contento de verte, Mephisto. Los labios de Richard se curvaron ligeramente, encontrando la mirada de Mephisto sin ningún miedo. A Mephisto le pareció algo extraña la reacción de Richard. Estaba tan tranquilo y sereno, completamente diferente a alguien nuevo en el infierno. Pero a él no le importaba, ya que el infierno era su territorio y nadie podía causar problemas allí. Que alguien sirva la comida, ordenó Mephisto. Pronto, unos demonios de aspecto extraño entraron y colocaron bandejas delante de Richard. Cerebros humanos humeantes, globos oculares que aparentemente aún se movían en la sopa de globos oculares y carne temblorosa sobre muslos asados, lo que estaba delante de Richard era, sin duda, la cena de un demonio. Estimado huésped, disfrute de su comida. Un cadáver podrido cubierto de gusanos se tambaleó mientras colocaba cubiertos frente a Richard, y varios gusanos cayeron y aterrizaron justo frente a él. Mephisto se cruzó de brazos, reclinándose en su trono, preparándose para ver a Richard hacer el ridículo, con una sonrisa siniestra en su rostro. La boca de Richard se torció y preguntó para sus adentros. Venom, ¿quieres comer sopa de cerebro humano? ¿Qué tonterías dices? Espera un poco más. Pronto lo encontraremos. No lo aguanto más. Buen chico. Cuando volvamos, Pamela y yo te lavaremos los ojos. Está bien, puedo aguantar un poco más entonces. Ve al grano, Mephisto. Richard ni siquiera miró la repugnante cena demoníaca que tenía frente a él, su mirada fija directamente en Mephisto, con un dejo de impaciencia en su tono. Dame tu núcleo del infierno, el infierno que puede conducir al mundo humano. Mephisto lo dijo con avidez, sus ojos carmesí fijos en Richard, revelando un brillo feroz y decidido, como si Richard ya estuviera en su poder.
En el mundo humano, esa débil y esquiva aura demoníaca había pasado por alto directamente las tres grandes formaciones de la Tierra 3 y apareció, captando instantáneamente su atención. Entonces, envió un avatar al mundo humano y encontró las imágenes de ese momento. Un humano podía invocar demonios en el mundo humano. Hace muchos años, una catástrofe destruyó el infierno, y Mefisto obtuvo uno de los fragmentos, convirtiéndose en un señor del infierno. Ahora, un nuevo fragmento había aparecido en manos de un humano, capaz de invocar demonios libremente en el mundo humano. Si lograba conectar su infierno con él, podría usarlo como pasillo para invadir el mundo humano y cosechar almas a gran escala. Además, su poder no se vería afectado en ese momento. Incluso alguien tan poderoso como el antiguo probablemente no podría hacerle nada. Sin embargo, después de buscar durante mucho tiempo, no pudo capturar el aura del humano. Incluso su mansión estaba protegida por una fuerza extremadamente especial a la que no podía entrar en absoluto. Desesperado, no tuvo más opción que conformarse con lo siguiente mejor y eligió a Abdías. ¿Es por eso que usaste a Obadiah para atraerme?, preguntó Richard. Exactamente. Su resentimiento me atrajo, pero era demasiado inútil. Ni siquiera pudo liberar una décima parte del poder del espíritu de venganza. El rostro de Mefisto mostraba desprecio. Era realmente inútil. Si hubiera podido liberar la mitad de su poder, el modo Apolo de Tony tal vez no habría podido derrotarlo. El Ghost Rider, con su inmortalidad comparable a la de Wolverine, al ser tratado como un símbolo de revivir por única vez también redujo su estatus. Los ojos de Richard mostraban un matiz de arrepentimiento. Dame tu infierno. Cuando gobierne la Tierra, podré compartirlo contigo. Mefisto pronunció un montón de mentiras, su expresión parecía sincera pero secretamente astuta. ¿En serio? ¿Qué tal si firmamos un contrato?, dijo Richard con una media sonrisa. Mefisto se quedó sin palabras por un momento. Siempre había sido él quien iniciaba los contratos con otros humanos, pero hoy era al revés, lo que lo pilló desprevenido. El rostro de Mefisto se tornó increíblemente sombrío al instante. Sus ojos carmesí brillaron con una luz feroz, y dijo con saña: Richard, piénsalo bien. Ahora estás en mi infierno, y tu vida y tu muerte están bajo mi control. Con solo un movimiento de mi dedo, sufrirás un tormento eterno y jamás escaparás. Extendió los brazos y una aura poderosa y maligna emanó de él, como si todo el infierno le respondiera. Lo encontré. Mátalo. Te he estado tolerando por mucho tiempo. Richard finalmente no pudo soportarlo más. Volcó la mesa y destrozó el cadáver putrefacto cercano. Se disparó hacia adelante como una flecha desde un arco, volando directamente y cargando hacia Mefisto sin dudarlo. Sobreestimarse a sí mismo. Mefisto resopló con frialdad, con el rostro lleno de desdén, y levantó la mano para agarrar a Richard. Esa mano parecía contener un poder demoníaco infinito, con la intención de capturarlo de un solo golpe. Sin embargo, en el momento del contacto, de repente, se escuchó un fuerte estallido. Una figura roja, con una fuerza abrumadora, destrozó el trono y se elevó hacia el cielo, trayendo consigo una violenta ráfaga de aire, con piedras destrozadas y polvo esparcido por todas partes. Los demonios en el infierno se quedaron mirando fijamente mientras su señor volaba hacia el cielo como una pelota, cada uno estupefacto y completamente aturdido. Imposible, ¿cómo puedes tener una fuerza tan poderosa? Mefisto, dando tumbos en el cielo, finalmente logró detenerse. Tenía la ropa rasgada, el cabello despeinado y su rostro reflejaba incredulidad. El poder de un señor del infierno suele estar ligado al infierno. Cuanto más tiempo pasa lejos del infierno, más débil se vuelve su fuerza. Pero Richard, antes que él, rompió esta regla. Richard flotó en el aire, mirando a Mefisto con ojos gélidos y se burló. ¿Crees que soy como tú, un señor encarcelado por el infierno? Soy un rey demonio. ¡Qué arrogante! Este es el infierno de Mefisto. Acompañando el furioso rugido de Mefisto, una luz roja descendió repentinamente del cielo, aterrizando sobre Richard como si fuera el monte Tai presionándolo, obligándolo a regresar al suelo. Este era el peso del infierno, como miles de montañas presionando simultáneamente. ¡Qué pesado! El suelo bajo los pies de Richard se quebró al instante, lanzando piedras. Su cuerpo se dobló, como si soportara un peso inimaginable. Comentario. Votar. Capítulo 58. Capítulo 58. Batalla en el infierno. Te reprimiré en lo más profundo del infierno, donde no hay espacio ni tiempo, hasta que estés dispuesto a entregar el infierno.
dijo Mefisto con crueldad, su voz resonando en el infierno, llena de infinita majestuosidad y frialdad. Un simple humano realmente pensó que obtener un fragmento del infierno le permitiría competir con él. Era simplemente una ilusión. Usar la fuerza de Superman es un poco difícil. Intentemos combinar habilidades. Richard estaba aplastado, incapaz de moverse. La fuerza de Superman parecía estar lejos de ser suficiente frente al peso de un mundo. En el centro de su pecho, además de iluminarse el símbolo del dios humano, otro símbolo también se iluminó secuencialmente. Déjame ver si tu poder puede soportar un infierno. Richard reveló una sonrisa emocionada. Los dos poderes del dios humano y del demonio abusado se entrelazaron, envolviéndose alrededor de su cuerpo. Llamémoslo el dios de la destrucción. La pesada presión sobre su cuerpo gradualmente se hizo más liviana y el dios de la destrucción, Richard, enderezó lentamente su cintura. Mefisto, ¿tu infierno es así de pesado? No lo puedo creer. Debe ser falso. Mefisto lo miró conmocionado, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Cómo podría alguien soportar el peso de un mundo? Bum, bum, bum. La luz roja en el cuerpo de Richard se hizo más densa, como llamas ardientes. El pozo a sus pies se hizo cada vez más grande, rompiendo por completo el biocampo de Richard y convirtiendo su ropa en polvo. Al mismo tiempo, cuanto más daño recibía Richard, más fuerte se volvía su poder. Ahora es mi turno. Antes de que Richard terminara de hablar, apareció instantáneamente frente a Mefisto, lanzando un puñetazo que provocó una serie de explosiones sónicas que reverberaron por todo el infierno. ¡Puaj! Mefisto ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser ferozmente arrojado al suelo por este golpe, estrellándose contra una montaña distante como una bala de cañón, rompiendo instantáneamente la montaña en pedazos y levantando un cielo lleno de humo y polvo. Este no era su infierno, por lo que podía usar todo su poder sin reservas. Antes de que Mefisto pudiera salir de las ruinas, los ojos de Richard de repente brillaron rojos. Una visión de calor de 2 metros de espesor salió disparada, golpeando directamente a Mefisto, una poderosa energía lo impactó, empujándolo sin piedad a la parte más profunda del suelo. Dondequiera que pasaba la visión de calor, las rocas se derretían instantáneamente, convirtiéndose en lava abrasadora, y todo el infierno se iluminaba de rojo por esta luz ardiente. Teletransportación. Mefisto desapareció instantáneamente bajo tierra y luego reapareció en el cielo. Su pecho estaba lleno de impactantes marcas de quemaduras, revelando incluso sus órganos internos carbonizados, pero se recuperaron en un instante. En el infierno, matar a un señor del infierno era casi imposible. Todos los demonios, ataquen. Ordenó Mefisto, su voz resonando en el infierno. Una cantidad abrumadora de demonios, como una marea negra creciente, se abalanzaron locamente hacia Richard. No importa lo fuerte que seas, solo eres una persona, y mis demonios son infinitos, rugió Mefisto, como si la victoria ya estuviera a su alcance. ¿Demonios? ¿Quién dice que no los tengo? Resopló Richard con frialdad, y al mismo tiempo, con un gesto de la mano, apareció un enorme portal tras él. Rugido, 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 se oyeron rugidos bajos y el primero en aparecer fue Hulk, su enorme cuerpo lleno de una presencia opresiva. Entonces Abominación, Basa, la banda de la montaña y otros aparecieron uno tras otro. Cada vez más demonios se congregaban tras Richard, y a simple vista, estaban densamente agrupados y eran aterradores. ¿Cuáles son sus órdenes, joven maestro? Shi se acercó a Richard. Observó su cuerpo musculoso y no pudo evitar sonrojarse. ¡Qué asombroso! Detengan a esos demonios, no me molesten. Richard terminó de hablar concisamente y luego cargó hacia Mefisto. Matad a todos esos demonios. En el entendimiento de Shi, mientras todos esos demonios fueran asesinados, no molestarían en absoluto al joven maestro. En el infierno, los dos ejércitos demoníacos se enfrentaron instantáneamente y los gritos de muerte fueron ensordecedores. Los demonios de Richard eran como bestias furiosas. Hulk blandía sus enormes puños, y cada golpe podía hacer volar a varios demonios enemigos. Abominación no se quedó atrás, con poderosas habilidades de combate. Basa y Mountain Gun lideraron un grupo de demonios, cargando a través de las líneas enemigas, y dondequiera que iban, los demonios enemigos caían uno tras otro. Por el contrario, el ejército demonio de Mefisto, aunque numeroso, parecía vulnerable ante el abrumador poder de los demonios de Richard. Sus ataques fueron fácilmente anulados, sus defensas fueron constantemente violadas y sus formaciones se volvieron caóticas. En el campo de batalla, miembros amputados volaban por todas partes y la sangre manchaba el suelo.
Los demonios de Richard eran imparables y empujaban al enemigo paso a paso hacia una situación desesperada. Los demonios de Mephisto comenzaron a entrar en pánico, su moral se derrumbó y se dispersaron y huyeron, pero fueron perseguidos sin piedad. Todo el campo de batalla era como un infierno Shura, y los demonios de Richard se convirtieron en el poder absoluto que dominaba esta tierra sangrienta. ¿De dónde vinieron estos demonios? Mephisto observó las desconocidas auras demoníacas en el suelo. Todas provenían del infierno, así que ¿cómo podía haber una diferencia tan grande? Y en este infierno controlado por un humano, ¿peleas conmigo, y te atreves a distraerte? Richard rugió, y con un destello de su figura, apareció instantáneamente frente a Mephisto, su mano derecha desgarrando con precisión la cabeza del oponente. En ese momento, Richard exudaba un aura aterradora que hacía palpitar el corazón, y rápidamente se lanzó hacia el suelo a una velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, con un fuerte boom, Richard utilizó directamente la cabeza de Mephisto como arma, golpeándola con fuerza contra el suelo sólido. Inmediatamente, el polvo voló y la grava se esparció. Mephisto, sostenido en la mano de Richard, gritó de dolor. A medida que Richard avanzaba a toda velocidad, excavó un profundo, impactante y largo barranco en el suelo del infierno. ¡Ah! Maldita sea, Mephisto, gravemente herido, rugió, soportando el intenso dolor y rápidamente comenzó a reunir el fuego infernal circundante. Llamas ardientes lo envolvieron, como una bestia gigante enfurecida, mostrando sus colmillos y garras mientras se abalanzaba sobre Richard. Sin embargo, para Richard, el daño provocado por estos Zephyr no solo no lo hizo retroceder, sino que actuó como un poderoso catalizador, haciendo que el poder dentro de él aumentara aún más violentamente. Al ver a Mephisto abalanzándose sobre él, los labios de Richard se curvaron ligeramente, revelando una mueca de desdén. Inmediatamente después, sus puños, ya increíblemente poderosos, golpearon el cuerpo de Mephisto con fiereza y constancia. Cada golpe que aterrizaba estaba acompañado de rugidos ensordecedores y una luz deslumbrante. Esos puños, que contenían un poder aterrador capaz de destruir el mundo, llovieron densamente sobre el cuerpo de Mephisto, y las réplicas del poder se extendieron continuamente a las profundidades del subsuelo, formando gradualmente un espacio enorme. Todo el infierno tembló incontrolablemente debido a esta batalla extremadamente feroz, como si pudiera agrietarse y colapsar en cualquier momento. Los demonios en la superficie sintieron los continuos temblores y lamentos provenientes del infierno, y estaban aterrorizados. ¿Será destruido el infierno? Shi trajo varios demonios al palacio y dijo: Su Majestad quiere transformar el infierno y carece de todo. El señor demonio aquí parece ser muy rico. Vaya de buscar los tesoros para mí y llévelo todo. Gracias por disfrutar de mis historias. Si quieres ir más allá y apoyar mi trabajo, Patreon es la mejor manera de hacerlo. Publicaré muchos de los capítulos más recientes allí. Igual y patreon.com/daoistroeonk. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 59. Capítulo 59. Contrato de esclavitud. Sombra lideró a una parte de los demonios y arrasó el castillo con un aura imponente. Bajo el mando de Mephisto, apenas había demonios custodiando este castillo, lo que lo hacía excepcionalmente vacío y desolado. ¿De dónde eres? Ah. Espera, me rindo, ah. Bajo el liderazgo de Sombra, no mostraron piedad y mataron a todo demonio que encontraron. Avanzaron con una masacre decisiva y rápidamente encontraron el tesoro. La puerta del tesoro estaba bien cerrada, pero eso no pudo detenerlos en absoluto. Shadow agitó su mano y una fuerza poderosa destrozó directamente la puerta. En el interior, montañas de tesoros y objetos raros brillaban con una luz seductora bajo la iluminación. Un destello de emoción brilló en los ojos de Sombra mientras guiaba a los demonios que entraban a toda prisa. Montañas de tesoros y artefactos mágicos. Demonio espacial, abominación, llévense todo esto, ordenó Sombra. El demonio espacial, con su cuerpo humanoide, abrió el agujero en su abdomen y una enorme fuerza de succión estalló instantáneamente. Esa fuerza de succión parecía capaz de absorberlo todo. El oro, la plata, las joyas y los raros artefactos mágicos del tesoro volaron sin control hacia el agujero, donde fueron tragados. La abominación, una gigantesca criatura con forma de serpiente, abrió sus fauces y devoró sin cesar los objetos del tesoro. Su garganta era como un pozo sin fondo. Ya fueran gemas preciosas o pergaminos misteriosos, los engullía sin vacilar. Sin embargo, la riqueza acumulada por Mephisto a lo largo de incontables épocas era simplemente demasiado vasta. Incluso con dos demonios trabajando juntos, no podrían moverla toda en poco tiempo.
Espera, detente, me rindo, tu infierno, no lo haré, PFFT. Antes de que Mephisto pudiera terminar de hablar, fue enviado a volar por un poderoso y pesado puñetazo de Richard. Esta vez, estaba realmente acobardado. Sin mencionar el aterrador poder de Richard. Si la lucha continuaba, su infierno sería destruido. ¿Quieres rendirte? No estoy de acuerdo. La figura de Richard parpadeó mientras lo perseguía y luego desató una andanada de golpes furiosos. Cada golpe tenía un poder infinito, lo que le dejaba a Mephisto sin posibilidad de contraatacar, solo capaz de aullar de dolor en medio del viento de los golpes. No creas que no tengo forma de tratar contigo. Los ojos de Mephisto se abrieron con furia y manipuló la autoridad del infierno, intentando expulsar a Richard. ¿Qué le has hecho a mi infierno? El rostro de Mephisto cambió drásticamente al descubrir con horror que el infierno se resistía a su control. Claramente, alguien estaba manipulando el núcleo del infierno. Lo adivinarás. Richard observó su reacción, comprendiendo que Venom había tenido éxito. En una zona subterránea poco iluminada, un cristal de color rojo sangre emitía un brillo misterioso, envuelto firmemente por un tejido negro. ¿Me han descubierto? La voz ronca de Venom sonó. Al quedar expuesto, comenzó a erosionarse por completo y, al mismo tiempo, la inmensa presión sobre Richard se alivió al instante. Desde el momento en que supieron que Mephisto había mostrado malicia hacia Pamela, habían planeado matarlo. Pero para matar a un señor del infierno, primero debe ser derribado de su posición. Así que, desde el momento en que fueron arrastrados al infierno, habían estado buscando en secreto la ubicación del núcleo del infierno. Después de encontrarlo, los dos se separaron decisivamente. Richard fue responsable de atraer la atención de Mephisto, enfrentándolo abiertamente en una feroz batalla, mientras que Venom se infiltró silenciosamente en esta área subterránea oculta, responsable de apoderarse de la autoridad del Señor del Infierno. Quítate de mi camino. Mephisto ardía de ansiedad, queriendo oírse a toda costa y regresar corriendo al castillo, pero Ricardo lo bloqueó con fuerza. En ese momento, era como un saco de arena sin poder para contraatacar, siendo golpeado implacablemente por los puños de Richard. Sin la supresión del infierno, Richard finalmente pudo liberar todo su poder, cada golpe conteniendo un poder capaz de destruir el mundo. Los demonios circundantes se habían detenido aterrorizados hacía rato. Todo el infierno se estremeció violentamente y enormes grietas aparecieron en el suelo, como si se acercara el fin del mundo. Hulk y los demás habían huido hacía tiempo al castillo. Con el refuerzo completo de los demonios de la montaña, el castillo logró sobrevivir a la conmoción. ¡Qué poder tan aterrador! Esta es la fuerza máxima de su majestad, exclamó Basa, mirando las figuras distantes enfrascadas en la batalla. Tengo que decir, Hulk, que fuiste realmente fuerte para soportar un golpe del joven maestro y no morir en ese entonces, le dijo Abominación a Hulk. Hulk, muy doloroso, Hulk se tocó el estómago con miedo persistente, todavía sintiendo un dolor fantasma por ese golpe. Espera, te daré lo que quieras, almas puras, pecaminosas, libros mágicos, riquezas, puedo dártelo todo, por favor detente. Mephisto, en ese momento, no tenía nada de su arrogancia anterior, su voz estaba llena de súplica y miedo. Mephisto se arrepintió de verdad. Lo que había sacado no era un cordero, sino claramente un tiranosaurio rex. Ahora solo esperaba que este dragón se detuviera pronto. Si la erosión continuaba, su autoridad desaparecería por completo. Para entonces, solo sería un poderoso demonio, ya no un señor del infierno. Entonces, incluso si el rey demonio frente a él no actuara, innumerables demonios ansiarían su alma. Cuanto más larga la vida, más preciosa se vuelve. Entonces firma esto. Al oír esto, Richard se detuvo en el aire, sacó un pergamino negro y lo arrojó. ¿Contrato demoníaco? Mephisto lo tomó y poco a poco su rostro se fue volviendo extremadamente feo. Este no era un contrato demoníaco en absoluto. Era un contrato de esclavitud. Dejando de lado que, tras convertirse en su esclavo, todo lo que poseía pertenecería a la otra parte, lo cual no era del todo insoportable. Richard era humano, e incluso si viviera mucho tiempo, podría sobrevivirlo lentamente. Pero el contrato estipulaba explícitamente al final que, tras su muerte, el objeto del contrato se transferiría automáticamente a sus descendientes. Si todos sus descendientes fallecían, él moriría con ellos. No solo tenía que ser esclavo, sino también niñera y guardaespaldas. Soy un señor del infierno, ¿cómo te atreves a humillarme así? Imposible, mejor mátame. Mephisto gritó histéricamente, su rostro lleno de determinación. Entonces puedes morir.
Richard levantó el puño, listo para atacar de nuevo. Espera, hablemos. Mephisto gritó rápidamente en pánico. No firmarás el contrato y no morirás, eso me pone las cosas muy difíciles, dijo Richard con expresión de impotencia. ¿Quién está realmente en apuros? Mephisto se indignó y casi quiso llorar. Sintiendo que el 5% de su autoridad ya había sido erosionada, apretó los dientes. Estoy de acuerdo. Finalmente, Mephisto pareció emplear todas sus fuerzas y pronunció con dificultad estas dos palabras. Después de esperar un rato, sintió que la erosión aún continuaba y que el 6% ya había desaparecido. Detente rápido. Mephisto gritó con voz ronca, su voz llena de urgencia y pánico. Firma el contrato primero. Richard permaneció impasible, mirándolo fríamente, con una mirada firme e incuestionable. Mephisto sabía que no tenía otra opción. Temblando, tomó la pluma y firmó el contrato demoníaco. Tan pronto como terminó de firmar, se transformó en un fuego furioso, desapareciendo instantáneamente sin dejar rastro. Sin embargo, el poder del contrato, como una marca, quedó grabado profundamente en su alma, convirtiéndose en un vínculo ineludible para siempre. Gracias por disfrutar de mis historias. Si quieres ir más allá y apoyar mi trabajo, Patreon es la mejor manera de hacerlo. Publicaré muchos de los capítulos más recientes allí. Igual y patreon.com/daoistroeonk. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 60. Capítulo 60. Los demonios se vuelven más fuertes. Detén a tu gente de inmediato. Mephisto rechinó los dientes, mirando a Richard con ojos llenos de rabia y odio. Cuánto lo odiaba. Era una humillación que nunca antes había experimentado. Richard permaneció con los brazos cruzados, sin decir nada, simplemente observándolo fríamente. ¿Qué estás esperando? Mephisto gritó con urgencia, y antes de que terminara de hablar, un rayo de visión de calor lo golpeó, enviándolo a volar. Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Mephisto se estrelló fuertemente contra una pequeña montaña. La montaña se derrumbó y un sinnúmero de rocas de distintos tamaños rodaron, levantando una nube de polvo que oscureció el cielo. Deberías ajustar tu actitud. Esclavo. Richard voló lentamente sobre Mephisto, sus ojos aún conservaban un brillo rojo inalterado. Mephisto luchó por levantar la cabeza, mirando a Richard en el cielo, sus ojos llenos de desesperación y ira. Sintió claramente que el 8% de su autoridad había desaparecido. Si esto continuaba, las consecuencias serían inimaginables. Lentamente bajó la cabeza, arrodillándose pesadamente en el suelo, haciendo una reverencia, su cuerpo temblando ligeramente mientras decía: Por favor, perdona a tu esclavo, amo. Ve, esclavo. Richard lo miró con indiferencia y su voz no expresaba ninguna emoción. Sí. Mephisto respondió en voz baja, levantándose con aire de extremo abatimiento, como si hubiera perdido su alma, y siguió obedientemente a Ricardo. En una misteriosa caverna subterránea, innumerables runas que parpadeaban con una luz misteriosa adornaban las paredes circundantes, aislando completamente el aura interior y poseyendo poderosas capacidades defensivas, impidiendo incluso la teletransportación espacial. Si no fuera por el brazalete del infierno, incluso al explorador más astuto le resultaría difícil localizar este lugar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Me pregunto cómo estará Richard. Venom murmuró, lleno de preocupación. En el infierno, el paso del tiempo era imperceptible, y el núcleo infernal llevaba muchos años bajo el control de Mephisto, lo que lo hacía cada vez más difícil a medida que pasaba el tiempo. Esto fue incluso con las propiedades corrosivas innatas del simbionte. De lo contrario, no habría ninguna esperanza. Retumbar. La pared de roca firmemente sellada de repente se abrió lentamente, y un demonio carmesí entró con pasos pesados. Mephisto. Perdió Richard. Venom se sobresaltó y su corazón se encogió al instante. Sin embargo, justo en ese momento, escuchó una voz familiar detrás de Mephisto. ¿Cómo es posible? Si de verdad perdiera, sería el primero en aparecer y te llevaría conmigo para escapar. La voz confiada de Richard llegó y calmó instantáneamente el ansioso corazón de Venom. Richard emergió lentamente de las sombras profundas, sus pasos firmes y poderosos, exudando un aura invisible de majestad. Mephisto, mientras tanto, permanecía con la cabeza inclinada respetuosamente hacia un lado, su postura humilde y sumisa, completamente desprovista de la arrogancia y fanfarronería que había mostrado previamente como señor del infierno. A medida que Richard se acercaba, el aire circundante parecía volverse más denso. Su rostro resuelto era apenas visible en la penumbra, y sus ojos profundos brillaban con la luz de la victoria.
¿Por qué estás desnudo y dándote aires? Me asustaste. Date prisa y dime qué pasó. Venom lo expuso sin piedad y una cabeza negra sobresalió del cristal rojo. En ese momento, Richard todavía estaba desnudo, pero no mostraba ningún signo de timidez. Sin mencionar que su cuerpo actual era perfecto, y considerando que este lugar estaba lleno de demonios, él y Venom también compartían ese tipo de relación íntima donde conoces mi profundidad y yo conozco tu longitud. ¿No puedo simplemente dar un pequeño espectáculo? Después de todo, fue una batalla difícil. La fachada de Richard se rompió en un segundo y él se quejó descontento. Cuando volvamos, Pamela y yo te dejaremos presumir todo lo que quieras. Date prisa. Al oír las palabras de Venom, Richard sonrió de alegría, pensando que Venom tenía nuevos trucos bajo la manga. En pocas palabras, este tipo le tiene miedo a la muerte. Richard habló animadamente durante un largo rato, mientras Venom asentía ocasionalmente en señal de comprensión. Mephisto se quedó allí con la cabeza gacha, furioso por dentro, pero sin atreverse a hablar, con un tic en el ojo. Pueden charlar, pero ¿podrían detener la erosión, por favor? Sin embargo, la erosión de la autoridad continuó y alcanzó el 10%. Así podremos irnos a casa después de esta pelea, resumió Venom. Sí, este tipo ya firmó el contrato. Dijo Richard, sintiéndose muy confiado acerca del contrato, y extendió la mano para colocarla sobre la gran cabeza de Venom. El veneno también fluyó lentamente sobre el cuerpo de Richard, transformándose instantáneamente en un genial traje de batalla de Superman. ¿Qué es esto? Richard preguntó, mirando un cristal rojo en su mano, desconcertado. Es el núcleo del infierno que erosioné. No me sirve de nada. Los ojos de Mephisto se abrieron de par en par, su corazón sangraba. Ese era su infierno. Era su sangre. Maestro, ¿podría devolvérmelo, por favor? Mephisto miró a Richard con expresión aduladora y con los ojos llenos de súplica. Aunque se había erosionado, si pudiera recuperarlo, podría pasar tiempo recuperando el control. Devuélvemelo, ¿eh? Richard jugó casualmente con el cristal, con una media sonrisa en sus labios mientras hablaba. Sí, maestro, si pierdo este núcleo, mi fuerza disminuirá en un 10% y seré atacado por otros señores del infierno. Mephisto dijo rápidamente, su voz llena de urgencia y súplica. ¿Solo el 10%? Eso es suficiente para salvarte la vida. Considéralo tu regalo de bienvenida. Richard dijo con indiferencia y luego colocó el cristal en su muñeca. Desde el principio sintió su ansia infernal por este objeto. Poco después de colocarlo, el cristal fue absorbido rápidamente. Los límites de su infierno comenzaron a expandirse, y parecía haber adquirido nuevas funciones. Las descubriría más tarde. ¡Qué fuerza tan poderosa, su majestad ha ganado! Shi, que todavía estaba en la tesorería, de repente sintió una oleada de poderosa energía dentro de ella. Como administradora del infierno, recibió la mayor cantidad de beneficios y también pudo sentir los cambios en el infierno. Inútiles. Ya habéis recibido la recompensa de su majestad, ahora apresuraos. Crack. Crack. Se oyeron dos látigos. El demonio espacial y el demonio devorador, ya exhaustos, se sobresaltaron y su velocidad para devorar tesoros se volvió aún más rápida. ¡Qué cansado! Estaba casi lleno, y ahora el espacio para mejorar la fuerza se ha ampliado de nuevo. Maestro, ¿por qué estás brillando? Abominación, que estaba buscando demonios restantes alrededor del castillo, preguntó, mirando al demonio masoquista cuyo cuerpo brillaba en rojo. No sé. Basa también estaba muy confundido. Su fuerza había aumentado, pero estaba seguro de que todo esto estaba relacionado con su majestad. PFFT, Mephisto estaba tan furioso que escupió una bocanada de sangre. Sintió dolorosamente cómo su poder se consumía continuamente, e incluso percibió que el espacio límite del infierno comenzaba a derrumbarse. ¿Tienes alguna opinión? Richard lo miró fríamente, su mirada parecía capaz de congelarle el alma. No, maestro, son solo viejas heridas. Mephisto bajó rápidamente la cabeza, su cuerpo temblaba levemente, sin atreverse a resistirse en lo más mínimo. Eso es bueno. Richard retiró la mirada y volvió a mirar el cristal rojo. Aunque podría ordenarle a Mephisto que le entregue todo el núcleo del infierno, si lo hiciera, un Mephisto impotente seguramente sería atacado por otros señores del infierno o incluso por sus propios demonios, y entonces tendría que salvarlo él mismo. Pensando en esto, comprendió claramente que un Mephisto vivo era mucho más útil que uno muerto. Gracias por disfrutar de mis historias.
Si quieres ir más allá y apoyar mi trabajo, Patreon es la mejor manera de hacerlo. Publicaré muchos de los capítulos más recientes allí.